para la arquitectura, el diseño e ingeniería. En este año, la temática es Alter Mundus, el futuro en el diseño actual. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta edición, en este último año, después de 18 años consecutivos que lo estamos llevando a cabo. Cedo la palabra al maestro Julio Muñoz, quien nos va a hacer el favor de dirigir la ceremonia protocolaria de inauguración. Julio. Muchas gracias. Muy buen día. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida al 18º Congreso Internacional de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería. A lo largo de la semana estaremos escuchando a través de nuestro extraordinario panel de invitados temas de gran interés. Tendremos la oportunidad de conocer nuevas propuestas en el ámbito del diseño derivadas de años de experiencia tanto en la formación académica a nivel superior como en distintas áreas del campo profesional. Permítame presentarles a las autoridades que nos hacen el favor de acompañarnos a esta ceremonia inaugural. En primer lugar, al maestro Yoshiaka Ando Ashihara, secretario académico de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. A la doctora Yadira Alatriste, jefa del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización, y por último, pero no menos importante, al doctor Luciano Segurajáuregui Álvarez, jefe del área de Administración y Tecnología para el Diseño. Cedo la palabra al doctor Segurajáuregui. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a el 18º Congreso Internacional que el área de Administración y Tecnología para el Diseño tiene el gusto de compartir con la comunidad académica de nuestra institución y, por supuesto, con invitados externos. Sean ustedes nuevamente bienvenidos. Decía Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, que solo el trabajo que es producto de una compulsión interna puede tener un significado espiritual. Si bien de pronto una semana nos parece muy poco tiempo, el lograr esta semana de congresos con la participación de importantes invitadas e invitados ha sido una labor ardua, un trabajo coordinado por el maestro Julio Ángel Muñoz Marañón y el maestro Claudio Vinicio Coto Arechavala, ambos miembros del área de Administración y Tecnología para el Diseño de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Y el trabajo realizado durante prácticamente 11 meses de la mano de estos dos diseñadores industriales, con el apoyo de todos los integrantes del área, nos trae en estos momentos, pues, esta semana muy interesante que vamos a tener de conferencias, tanto de diseño industrial como de diseño de la comunicación gráfica y, por supuesto, arquitectura. Quisiera yo agradecer a CIAT TV por el apoyo que siempre nos ha brindado, a la Coordinación de Servicios de Cómputo, a nuestra asistente del área, la diseñadora de la comunicación gráfica Paola Basant, a todos los miembros del área, a la dirección de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, que está aquí acompañándonos nuestra directora, la maestra Areli García González. Bienvenida, Areli. A nuestra jefatura departamental por su invaluable apoyo, a nuestra jefa, la doctora Yadira Alatriste Martínez,
Amine, y en fin, espero que no se me haya escapado alguien, y si alguien falta, pues le pido una sincera disculpa. Tendremos a la par de este congreso, ya tuvimos un taller de vidrio impartido por la maestra Mónica Patricia Stevens Ramírez, y vamos a tener dos extraordinarias exposiciones, una virtual de unas maravillosas acuarelas del arquitecto Carlos Carmona, y otra presencial en el edificio L, que se inaugura el día de hoy a la 1 de la tarde, que es el trabajo desarrollado por el arquitecto Moisés Bustos Álvarez, una exposición que sin lugar a dudas y dentro del marco del 50 aniversario de nuestra institución, a mí me parece que es de las exposiciones más importantes que hemos tenido en nuestro recinto universitario. Los invitamos a que visiten ambas exposiciones. Pues mis mejores deseos para esta semana, que este esfuerzo conjunto del área de administración rinda frutos y que nos deje al final una serie de reflexiones importantes para que mejoremos nuestra labor como diseñadores en formación y como académicos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Quiero avisarles, notificarles que la maestra Arely García González, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, afortunadamente encontró un espacio dentro de su ocupada agenda y nos va a acompañar, y al final nos dará las palabras y se hará cargo de la inauguración. Mientras tanto, con ustedes la doctora Yadira Martínez Alatriste. Doctora, por favor. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes ahora en la inauguración de Altermundus, el futuro en el diseño actual, donde pues ya es la 18ª edición del Congreso Internacional de Administración y Tecnología para la Arquitectura y el Diseño y la Ingeniería. Tenemos mucho trabajo que ha hecho el área y que ahora nos están compartiendo mediante conferencias, talleres y exposiciones. Felicito a los organizadores y se espera un arduo trabajo de mesas y conferencias con conferencistas muy internacionales y nacionales también, que son punta en temas de diseño y de la arquitectura. Agradezco el estar presente en esta inauguración. Le doy las gracias a Luciano, al maestro Claudio Coto, a la maestra Flora Po, al maestro Moisés Bustos, a la diseñadora maestra Dulce María Lomelí, al doctor Luis Ángel Mesa, a Paola, quien han hecho posible, y a todos los demás del área quienes han hecho posible estas conferencias. Espero que sea de provecho no solo para nuestros pares, sino también para nuestro alumnado. Les deseo mucho éxito, como siempre en todos sus eventos, en esta serie de conferencias que van a ser muy beneficiosas para el conocimiento y en el marco de los 50 años, pues lo celebramos con mucha alegría y con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias, doctora. El maestro Yoshiaki Ando Ashihara. Maestro, por favor. Perdón, el maestro Yoshi tuvo que salir por un tema urgente, entonces no podrá dar ahorita unas palabras, pero bueno, se los quería comentar. Pues qué gusto, entonces, qué gusto. Presento precisamente a la maestra Arely García González, directora de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, quien nos ofrecerá unas palabras. Muchas gracias por su presencia, doctora. Digo, maestra, perdón. Adelante.
Al contrario, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos mis colegas que ya han sido mencionados por por la doctora Yadira Latriste, y por supuesto, pues saludarlos a las distinguidas y distinguidos ponentes, tanto nacionales como internacionales, que pues hoy nos van a dar, bueno, en el transcurso de esta semana van a compartir muchas experiencias y conocimientos acerca del diseño, la arquitectura y la innovación, pues a nuestro alumnado y a nuestros asistentes. Primero que nada, pues decirles que me alegra mucho dirigirme a ustedes en el marco del 50 aniversario de esta UAM, pero también en el marco del 18º Congreso Internacional, Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería. Agradezco mucho la invitación, la gentil invitación al área de Administración y Tecnología para el Diseño, que está adscrita al Departamento de Procesos y Técnicas de Realización. Muchas gracias por la invitación al doctor Luciano Segura Jauregui al área, y también pues por este constante esfuerzo que han realizado desde el 2007 para seguir impulsando y promoviendo el diálogo en torno pues, a todos los desafíos de nuestras distintas disciplinas. Justamente la temática de este año, que ya se mencionó, Alter Mundus, el futuro en el diseño actual, pues nos invita a reflexionar sobre cómo interpretamos y proyectamos el futuro desde nuestras disciplinas. Un futuro que ciertamente desafía las fronteras entre lo técnico, lo creativo, lo humano. Este concepto que no solamente nos evoca la importancia de imaginar un mundo que aún no conocemos, sino que también nos hace pensar en cómo podemos desde el presente construir un legado responsable, inclusivo, sostenible, pues para todas las generaciones que vienen adelante de nosotros. Nos lleva a valorar la tecnología como una herramienta de servicio de la humanidad y a entender el diseño como un catalizador para poder imaginar formas de vida que respondan a nuestras preocupaciones actuales y que por supuesto respeten a nuestro planeta. Les invito a que cada ponencia que haya en este congreso pues sea un intercambio de ideas en donde el conocimiento y las experiencias de cada una y uno de ustedes se entrelacen, y que pues año tras año hemos visto que se ha dado vida a este congreso y que hace que este espacio sea un espacio de aprendizaje y de crecimiento en conjunto. Gracias por permitirme estar aquí, por la dedicación para que Alter Mundus sea una realidad construida sobre este conocimiento y el trabajo colaborativo. Que este congreso pues siga siendo inspirador para todas y todos ustedes. Les agradezco mucho y bueno, que enhorabuena que inician los trabajos. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy amable de su parte. Y continúa la presentación el maestro Claudio Coto. Por favor, maestro, le escuchamos. Muchísimas gracias, pero sí me gustaría primero que la maestra Arely nos haga el favor de dar oficialmente inaugurado el Congreso. Claro que sí, muchísimas gracias. Pues siendo las 9:58 de la mañana, declaramos y por inaugurado este 18º Congreso Internacional bueno, no sé si, ¿verdad? Sería este 10º Congreso Internacional de Administración y Tecnología para la Arquitectura, Diseño e Ingeniería, cuya temática en este año es Alter Mundus, el futuro en el diseño actual. Muchísimas gracias. Que sean todas bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias, maestra Arely. Bueno, demos continuación a la primera presentación de, en realidad, un evento que está bajo el paraguas, en el marco dentro del Congreso, que es permítanme, por favor, ya está, la exposición por parte del arquitecto Carlos Carmona, que se denomina Los recintos de la fe, acuarelas de iglesias y capillas. Antes de pedirle al arquitecto que nos hable sobre su obra, quisiera dar una breve semblanza acerca de él. El arquitecto Carlos Carmona Elmore, nacido en la Ciudad de México, es graduado en arquitectura de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.
Ha realizado estudios de posgrado, especialización y varios cursos de actualización en diversas áreas. Él ha trabajado como gerente de proyectos, diseñador, técnico especialista y director de proyectos en diferentes despachos y organismos. Ha tenido labor docente también como profesor e investigador en la UAM durante 9 años y fue catedrático de taller de diseño arquitectónico en la Universidad de Anáhuac del Sur por otros 9 años. Ha escrito ensayos y artículos para varias revistas del ámbito del diseño y la construcción, y algunas de sus obras han sido publicadas en libros, catálogos, reseñas y revistas del ramo de México y Estados Unidos. Por supuesto, se ha dedicado en forma paralela a la, en forma paralela a la creación artística, dibujos, pintura al óleo y acrílico, pincel, pastel, acuarela, técnicas mixtas, escultura en cerámica y escultura urbana. Les pido que todos recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado y arquitecto. Por favor, si nos quisiera seguir platicando acerca de la obra que nos estás presentando en esta ocasión. Sí, claro que Bien. sí. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias. Hola a todos, buen día. Esta exposición pictórica denominada Los recintos de la fe a través del pincel, se trata de una colección de templos, iglesias, capillas, parroquias, catedrales y basílicas. El contenido básicamente es una recopilación de aproximadamente 40 dibujos de mi autoría en la técnica de la acuarela, primeramente con imágenes de iglesias nacionales que están en la Ciudad de México y también en varias localidades del interior de la República, y posteriormente se continúa con dibujos de espacios religiosos en otros países e incluso de diversas épocas. La acuarela como técnica de representación proviene del italiano aquarello, y les presento una acuarela, que significa creado con el agua, y es una representación de una imagen sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua, aplicado con pinceles. Esta puede ser muy libre. Quiero presentar otra acuarela, a ver si se alcanza a ver bien. Puede ser muy libre. Esta, por ejemplo, tiene un trazo mínimo y está prácticamente la acuarela aplicada directamente sobre el papel. Pero también puede tener un trazo mucho más preciso, con una perspectiva más trazada, con puntos de fuga y con un mucho mayor detalle, ¿no? Tiene como particularidad la acuarela que se puede pintar con varias capas semitransparentes, y también acuarela es el nombre de la técnica empleada en este tipo de pintura y de los colores con las que se realiza. Ahora nos preguntamos, ¿por qué edificaciones religiosas? Los recintos creados para la fe y las edificaciones religiosas son literalmente libros en piedra que comparten la historia de una región y de su sociedad que la habita. A través de la arquitectura religiosa de estos recintos, descubrimos los vestigios de nuestras propias raíces y de nuestras tradiciones, así como también descubrimos los símbolos que se revelan ante nosotros de estos espacios de culto. Las edificaciones religiosas llegaron a ser durante mucho tiempo, voy a utilizar un dibujo más, llegaron a ser durante mucho tiempo las construcciones más importantes y significativas de las poblaciones. Eran las que le daban la personalidad a una ciudad o a una provincia, diferenciando a una de otra. Aún todavía muchas localidades se identifican por sus catedrales, por sus templos, por sus basílicas o por sus iglesias, y siguen teniendo y dándole ese carácter particular a una determinada localidad. En esta exposición se presentan varios ejemplos de lugares de culto religioso dibujados en acuarela, incluyendo primeramente templos que están aledaños a la alcaldía de Coyoacán, en donde yo resido,
y después continué con iglesias representativas de esta ciudad metrópolis de México, que es en donde yo estoy habitando. Posteriormente aparecen algunos ejemplos de Michoacán, porque de allá soy yo oriundo, y se complementan con otras ciudades en diversos estados de la República que he recorrido, y subsecuentemente ejemplos en otras latitudes del mundo que he tenido oportunidad de visitar, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiero presentarles el interior de esta capilla, que es una capilla hecha por el Premio Pritzker de México, el arquitecto Luis Barragán Morfín. Es el interior de la capilla de las Capuchinas en Tlalpan, de las monjas sacramentarias. Una estupenda obra arquitectónica del minimalismo y regionalismo nacional que tenemos, del cual debemos estar muy orgullosos. Y acompañan a cada acuarela una ficha técnica muy breve en cada dibujo, en donde se incluye la descripción de la imagen, la ubicación del lugar, la época de la construcción, las características particulares o el estilo arquitectónico, incluso algunas particularidades y también alguna anécdota en determinado caso, ¿no? Aquí me atrevo a presentarles otra acuarela, no sé si se alcanza a apreciar bien. Es la iglesia de Roncham-du-Hat, del arquitecto Le Corbusier, que está en las inmediaciones de Francia con la Suiza alemana. Y quiero aprovechar también la oportunidad para agradecer la invitación a la UAM Azcapotzalco para presentar esta agrupación de dibujos con el objeto de ser expuestos en este Congreso Internacional Alter Mundus, el futuro del diseño actual. Y dentro del marco de este curso de posgrado y a manera de aportación cultural y artística, efectuado en esta casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, de donde yo soy orgullosamente egresado y también en donde fui docente por casi una década, docente en el taller de diseño. Y también quiero mostrar mi agradecimiento a los coordinadores, a los organizadores, y particularmente a la arquitecta Aurora Po por la inclusión de estas acuarelas dentro de las actividades de este evento. Voy a presentar un par de acuarelas más que no tuve la oportunidad de incluir en este grupo. Son las últimas que he terminado. Esa es la acuarela de esta iglesia en Tenerife y este es el interior de la misma, ya de arquitectura moderna, más contemporánea. Y al final toda esta exposición va a terminar convirtiéndose en un documento. Es, por ejemplo, la portada para este documento, que va a terminar siendo un libro. Y básicamente con eso se concluye. Espero que estos dibujos sean de su agrado. La mayor parte de ellos fueron creados en el 2024. Le deseo mucho éxito al Congreso en general en su desarrollo, y todo un gusto estar con ustedes y un honor haber sido considerado por mi participación en este evento, y pues muchas gracias por la atención prestada. Espero que la disfruten. Muchísimas gracias, arquitecto. Siéntese usted, por favor, muy bienvenido a este congreso. Nos preciamos de tener y haber logrado la simpatía y el atractivo para muchos participantes de muy alta calidad, y por supuesto que vale la pena mucho visitar su obra. Se lo recomiendo a todos y cada uno de los presentes. El link lo encuentran en la página del Congreso. Y ahí esa es la forma más idónea para poder tomarse el tiempo y disfrutarla adecuadamente. Bueno, estamos ya cerca de nuestra primera conferencia, nuestro opening, y en ese sentido quisiera ocupar unos momentos junto con el maestro Julio, pues para tratar de generar una atmósfera, el saber por qué estamos aquí, cuál es la intención detrás de este esfuerzo de comunicación, de expresión y, por supuesto, de reflexión. El objetivo del Congreso, como nace esta 18 edición, es estimular el discurso en torno a la capacidad del diseño para afrontar el futuro que se nos ha presentado de manera anticipada, que nos salió al encuentro,
que pues, nos está haciendo malabarear recursos, especulaciones, una serie de cuestionamientos e inquietudes que han surgido cuando un futuro que pensábamos que estaba más lejano, de repente ya nos está sobrecogiendo. Y por supuesto, dentro de este mismo objetivo, el delinear nuevas estrategias a situaciones tanto académicas como sociales y por supuesto, este nuevo tipo de problemas interdisciplinares que tenemos. Entonces, esta es la razón de ser de esta edición, de ahí el nombre Alter Mundus, o sea, este otro mundo que ya está pues invadiendo nuestra normalidad, nuestra actualidad. Julio, ¿cómo ves tú y cómo podríamos expresar esta primera parte de la atmósfera que queremos generar? Gracias, Claudio. Pues, como bien dices, ¿sí me escuchan? Muy bien. Bien, qué bueno. Como bien dices, se trata este congreso de tener diferentes perspectivas, diferentes formas de cómo expertos en diseño, pero no solo en diseño, sino en educación, plantean sus experiencias, de cómo tomar ese futuro que ahora ya está presente para ver de qué forma nos pueden ayudar tanto como alumnos, que es nuestro principal interés, como a los profesores y personas que nos dedicamos al diseño, a la carrera. ¿Qué visión tienen estas personas que de pronto pareciera que se nos escapan de la mano, ¿sí? Y nos concentramos exclusivamente en nuestra propuesta personal? Es muy importante e interesante escuchar a los ponentes durante toda la semana para conocer cómo ellos hacen para llevar a cabo todos el desarrollo de sus proyectos, cómo se abren paso en el campo profesional, qué sugieren para la enseñanza del diseño industrial y cuál, por supuesto, ha sido su experiencia en este maravilloso campo del diseño. Para esto no me refiero solamente al diseño industrial, es diseño de la comunicación gráfica, diseño de arquitectura y cualquier otra área que tenga que ver con creatividad. De tal suerte que estaremos acompañados de un panel muy, muy interesante en este congreso. Claudio. Bueno, es muy importante para nosotros y de hecho, discusiones que tuvimos, y aquí hago mención a todo el equipo del área de investigación a la cual pertenecemos. El que el maestro Julio y su servidor Claudio Coto estemos dando el rostro, la cara, no significa para nada que nosotros nos hayamos encargado de toda esta estructura. Esa ha sido una participación con ideas, con preguntas, con cuestionamientos, las cuales dentro de este objetivo que nos marcamos para el proyecto del Congreso, pusimos 3 objetivos particulares, pero que platicando eso sí ya más en particular con el maestro Julio, decidimos convertirlos como en 3 grandes reflexiones, 3 grandes preguntas que nos gustaría que todos pusiéramos en consideración y ojalá al final, si no compartirlo, llevarnos esta discusión al seno de nuestras instituciones, de nuestras carreras, de nuestra práctica profesional. Una primera pregunta entonces digamos, disparadora de esta reflexión sería, a partir del conocimiento y las creencias actuales, ¿cómo abordar los nuevos retos y contextos que nos presentan las nuevas tecnologías como un futuro anticipado? Esta es una primera reflexión que tiene que ver con esta pujanza tecnológica que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Nos aborda el machine learning, nos aborda, por otro lado, todo lo que viene siendo la inteligencia artificial y tenemos todo lo que viene siendo el data mining. Y bueno, hay una serie de nuevas formas de ver la conexión humana con los problemas, tanto sociales como particulares, como los problemas productivos.
Otra segunda reflexión viene a ser cómo favorecer el nuevo discurso socioeconómico del diseño. En esta nueva realidad que viene encima de nosotros, ¿cuál es el nuevo discurso, o si debe ser el mismo discurso, pero con qué formas de expresión, hablando del discurso del diseño? Y claro, el impacto en el medio ambiente desde la interdisciplina, la tecnología y la participación profesional del diseñador. Aquí la gran pregunta de los campus universitarios y de formación de diseñadores en todas sus ramas, ¿qué es lo que tenemos que poner? ¿Qué es lo que tenemos que anteponer ahora con los nuevos intereses y los nuevos retos que nos presenta la sociedad y este futuro anticipado? Y finalmente, como una tercera reflexión, ¿cómo contrastar el conocimiento conceptual del proceso del diseño con los nuevos procedimientos y la nueva reflexión metacognitiva de la tecnología que nos está rebasando? Como ven, estas tres preguntas son de gran actualidad. En este sentido, pues queremos que todos se sumen, que aprovechemos, como bien dice el maestro Julio, estas participaciones y tratemos de encontrar en nuestro caso particular qué nos podemos llevar que nos ayude precisamente a orientar o reorientar estas respuestas que estamos buscando. Julio. En efecto, es de vital importancia la participación de ustedes que atienden el Congreso, de todos nosotros, porque de ahí se derivan precisamente las preguntas y eso nos da la pauta para poder capacitarnos mejor y pasar ese conocimiento a ustedes como alumnos al tiempo que entre los profesores nos reunimos para ver y comentar sobre los aciertos y desaciertos que tenemos en la enseñanza del diseño. Resulta importante también mencionar, digo, yo pertenezco a la vieja guardia de alguna manera, pero ahora se cuenta con procesos, con técnicas para llevar a cabo propuestas de diseño en los diferentes campos, cuando hace algunas décadas esto ni siquiera soñábamos que fuera a existir. Es una gran ventaja poder tener la tecnología para plasmar en tercera dimensión y de forma muy rápida esas ideas que en su momento se quedaban en el papel o llevábamos a cabo a través de modelos, ahora se pueden hacer de una forma muy cercana a la producción industrial, si es que se requiriese, y si no, con pequeñas producciones utilizando tecnología que yo podría llamar tecnología de punta, de tal suerte que todo ello nos da la oportunidad para reflexionar sobre el futuro que se presenta el día de hoy. ¿Qué pasará el día de mañana? La verdad es difícil imaginarlo y para ello tendremos precisamente estas opiniones diversas de nuestros expertos. ¿Quién iría a pensar, ¿no?, que de pronto, de un día para otro, tenemos respuestas en los diseños de producto, en arquitectura, en diseño gráfico, en donde podemos ahorrar desde el punto de vista económico muchísimo dinero antes de entrar al paso siguiente en el proceso de diseño? ¿Qué mejor que establecer o entablar esta comunicación con los ponentes para tener esa retroalimentación y saber en dónde estamos parados, saber hacia dónde vamos y definir cuál va a ser el futuro de nuestras profesiones? Es así como este congreso ha sido planteado, programado, pensado por todos los participantes del área para intentar, sí, escarbar un poquito en ese futuro en donde ojalá al final de la semana, y yo estoy seguro que así será, podamos concluir el Congreso, ¿sí?, con una serie
de reflexiones que nos llevarán a tener un mejor mundo. No solamente hablemos de lo que involucra todo el diseño y todo lo que hay alrededor de cada disciplina, sino cómo mejorar nuestro entorno, cómo mejorar nuestra calidad humana. Creo que partiendo de ahí, esto nos va a llevar a reflexionar sobre cada punto y veremos cómo, es mi esperanza, va a cambiar el enfoque que tenemos del diseño en las distintas disciplinas. Claudio. Efectivamente, pues ya para ir cerrando y preparándonos la presentación próxima con Gianfranco, quien ya está entre nosotros. Welcome, Gianfranco. En este sentido, pues sí, dejar en claro que es muy importante saber que estamos en una discusión que es actual. Recientemente, hace unos 6-5 meses, Alexander Manu era entrevistado al respecto de todas las nuevas tecnologías, el machine learning, la inteligencia artificial, y le cuestionaban acerca de estos temores, por ejemplo, que existen de que nos desplace esta inteligencia artificial, por ejemplo, y lo que él contesta con muy pocas palabras, pero con muy buen tino, es lo siguiente. Para nosotros, la IA es lo que fue en su momento para un Leonardo da Vinci cuando le presentaron un nuevo diseño de cincel que le permitió tallar con alto nivel de perfección la piedad. Perdón, Miguel Ángel, estoy hablando de Miguel Ángel, ya me estoy cambiando la historia, disculpen ustedes. ¿Qué sucede? Que eso le permitió a él extender su creatividad, tener mucho más alcance. Y eso es lo que nos ofrece en voz de Alexander Manu, por ejemplo, la IA, la inteligencia artificial. Entonces, sí hay muchas preguntas, es un tema actual, mucho que platicar, mucho que cavilar. Ojalá y tuviéramos la oportunidad de platicarlo entre nosotros en algún momento, pero lo importante ahorita es llevarnos las mejores ideas y las mejores reflexiones. Julio, por favor, pues no retrasemos más esto. Estamos un poquito adelantados, pero tienes tiempo muy bueno para presentar a nuestro primer invitado y nuestro orador de apertura, Gianfranco Sakai. Adelante, Julio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues iniciaremos el ciclo de conferencias con un gran personaje que no solo ha trascendido a nivel global con sus propuestas de diseño, sino además cómo con sus acciones ha venido a ser y a demostrarnos que es un gran ser humano. Nuestro invitado para la conferencia magistral de hoy, si bien comprende nuestro idioma, considero recomendable comunicarnos en inglés con él. Si me lo permiten, voy a cambiar. Estoy fuera de práctica, pero haré mi mejor esfuerzo. We will begin the series of presentations with a well-known character whom not only has presented at a global level with his design proposals, but also as a great human being. So when we talk about Gianfranco Sakai's work, it's hard to reduce his achievements as much as possible. However, I am going to try. Gianfranco Sakai is the president of the Sakai Foundation of Augmented Intelligence. Gianfranco Sakai was the founder and past president of Continuum, an international multidisciplinary innovation by design consultancy, which he founded in 1983. As the first fully integrated human-centered research, design and development consultancy in the world. In December 2018, Sakai launched the Foundation of Augmented Intelligence, which seeks to stimulate innovation to assist people with intellectual disabilities, their families and caregivers, and society in general to improve quality of life while lowering overall cost and complexity. Sakai is known for championing a holistic and highly integrated approach to innovation research, design, and development,
This vision has resulted in the design and development of mainly highly successful products that have gone on to define their category, from the Reebok pump to Procter & Gamble's breakthrough Swiffer waterless cleaning system, which developed of the pump. Sakai set the stage of a new experimental movement in design, now widely embraced, to move the designer out of the loft and into the world of people, the consumer and other stakeholders, even before product or service development begin. Sakai engaged in several strategic engagements with the Herman Miller Company, resulting in the XVIII system for workplace collaboration, and in healthcare, the Compass system for patient and exam rooms for the NELA patient chair, the Metaform transgenerational personal hygiene system developed in 1990. Though never produced, set a new vision for system to facilitate independence for people with disabilities and their extended families. One of his proudest moments was the development of the Insulet Omnipod, the first discrete wearable and disposable insulin pump, which has enhanced the quality of life of many diabetic children, and a version is now used to deliver chemotherapy to cancer patients in home. Sakai holds degrees in industrial design from Syracuse University and in architecture from the Boston Architecture College. Sakai has been awarded honorary doctorates from North Carolina State University, Syracuse University, and the Boston Architectural College. Sakai has taught at the Scuola di Direzione Aziendali, Bocconi School of Management in Milan, Italy, the Massachusetts College of Art and Design, and the Boston Architectural College in Boston, Massachusetts, USA. He was lectured and conducted workshops at the Samsung Innovative Design Lab in Seoul, Korea. For the Korea Institute of Industrial Design Promotion, the Design Management Institute, the Corporate Design Foundation, the Danish Design Council, MIT's Product Design class in its School of Engineering, and the Sloan School of Management, Cornell University's Johnson School of Management, Harvard Business School, Harvard Graduate School of Design, Northwestern University School of Management, Syracuse University, the University of Arts, Rhode Island School of Design, Tufts University, the University of North Carolina, the Fashion Institute of Technology in New York, the University of Louisiana, the Politecnico di Milano, the University of Padova, and the University of Pescara in Italy, the Nanyang Technology University, the Temasek Polytechnic Institute in Singapore, and the Australian Academy of Design. He was spoken at the international conference at the workshops in Finland, Sweden, South Africa, Uruguay, Brazil, Denmark, Italy, Ireland, Japan, China, Korea, Mexico, Colombia, Chile, and the United Kingdom. Sakai has been published in leading professional journals, including Design Management Journal, IDS Innovation, World Class Design to Manufacture in the United Kingdom, and the Danish Design Council. His design have been showcased in publications and exhibitions, including Design in Plastic, Product Design 1, and Product Design 3, and the Product Design exhibition at Catanoa Gallery, the Danish Design Center, and the Cooper Hood Museum in New York. In addition,
His work has been featured in such books as New American Design by Hugh Aldersey Williams and New and Notable Product Design 2 by Robert Blake. Sakai has been a contributor to Business Week. Sakai has won awards of Design Excellence from Industrial Design Magazine and the Industrial Designers Society of America, including a Special Design of the Decade award for long-term success in the market. In addition, he received the Compasso de Oro from Associazione del Disegno Industriale, the IF Seal of Excellence from the IF Industry Forum Design in Hanover, Germany. The Premio SMAU Industrial Design Award from SMAU Milan, Italy, the Special Theme Prize of the 1994 Nagaoka Shinanoga Technopolis International Design Competition in Japan, the Apex American Product Excellence Award, and a President Award for Design Excellence from President Clinton for the Aegis Explosive Detection System. In 2011, Sakai and Continuum received the National Design Award for Product Design by the Cooper Hood Museum of the Smithsonian and First Lady Michelle Obama. Sakai is a fellow of the Industrial Designers Society of America and a past Northeast District Vice President and Chairman of the Design Award Jury, Business Week's Idea Awards, and ID Magazine Annual Design Review. He also served of juries for the Korean Industrial Design Awards, the Japan Industrial Design Prize, and the Brown Prize in Germany. Sakai is past president of the International Design Conference in Aspen and co-produced the organization's conference Bare Bones, Doing More with Less. He served on the board of directors of the International Council of Societies of Industrial Design. He has led and participated in XVIII workshops in Mexico, Colombia, Brazil, Finland, and South Africa. In 2001, Sakai organized and chaired the National Conference Design Your Life in Boston. Sakai was chair of DMI, the Design Management Institute. He was a key member of the Global Design Advisory Board for Samsung Electronics Corporation in Seoul, South Korea, and helped to transform the Samsung design and innovation process. In 2017, Sakai served as a chair of the World Design Organization jury, which selected Lille Metropole as the 2020 World Design Capital. Born in Trieste, Italy, Sakai and his family migrated to the United States at the height of the Cold War and settled in upstate New York. In 2009, Sakai was inducted as a Commander of the Order Merit of the Italian Republic, Commendatori Ordine al Merito della Repubblica Italiana by the President of Italy. Please welcome Gianfranco Sakai. So, Gianfranco, it's a pleasure to have you with us. So I pass the microphone to you, and we're ready for you. You have your microphone off. No, we're not listening, Gianfranco. Okay, now I'm unmuted. That's all right. You can hear me now? It's good, yes. Now Okay, how do I share my presentation?
Yeah, just do it. You can do it. I can do it how? Well, you have to go to share or compartir Share your screen. in the down menu. Yeah, share, where is that? Oh, share, yes, okay. Share. Oh, now I can share. Okay, now I have to see. Yeah, just do it. You can do it. Yeah, I need to see. Well, you have to go to share or compartir in the down menu. Yeah, share, where is that? Oh, share, yes, okay. Share. Oh, now I can share. No, this is whiteboards. Okay, No, I don't want to share whiteboards. I want to share a PowerPoint presentation. Well, you have to go to share or compartir Yeah. in the down menu. Yeah. I'm in share now. I have OneDrive notes. No, I don't want to share whiteboards. I want to share PowerPoint. Microsoft SharePoint, could that be it? Yeah. I'm in share. OneDrive notes. No, that's not it. Unmute, okay. Can you hear me now? Yes. Okay, tell you what, you have my presentation, right? Yes. Can We you have show it. it? Let me see. And In the meantime, you can go start warming up. yes. So can everyone hear me okay? Yes, loud and clear. You have my presentation, right? Yes. Can We you have show it. it? I'm hearing my recording or seeing this myself with a In the meantime, delay. you can go start warming up. Yes. So can everyone hear me okay? Yes, loud and clear. You have my presentation. we can hear you, Gianfranco, but actually there's Well, there's a problem. This is being recorded and there's a delay. I can see myself speaking a few seconds ago. let's see. Everyone? Yes, loud and clear. We can hear you, Gianfranco, but actually there's Well, there's a problem. This is being recorded and there's a delay. I can see myself speaking a few seconds ago. let's see. Everyone? Yes, loud and clear. We can hear you, Gianfranco, but actually there's There's a problem. This is being recorded and there's a delay. I can see myself speaking a few seconds ago. Yeah, I'm listening. I'm watching a recording of myself, and I'm not speaking real time. Gianfranco, yes, you have a kind of a 20 seconds delay, so be patient. As soon as you see, maybe you are just watching right now in the screen your presentation, you just give me the cue to follow you up. Okay, okay, very good. Not speaking real time. Okay, good. So yes, you have a kind of a 20 seconds delay, so be patient. As soon as you see, maybe you are just watching right now in the screen your presentation. Yeah. You just give me the cue to follow you up. Okay. Okay. Very good. So my presentation is about design thinking versus design thinking. It doesn't translate in Spanish necessarily very well, but in English it works just well. Watching right now in the screen your presentation. Yeah. You just give me the cue for follow you up. Okay.
Very good. Okay, very good. Very good. So my presentation is about design thinking versus design thinking. It doesn't translate in Spanish necessarily very well, but in English it works just well. Okay, next. Very good. So my presentation is about design thinking versus design thinking. It doesn't translate in Spanish necessarily very well, but in English it works just well. Okay, next. Okay, next, yeah. Okay, so first of all, I need to apologize that I'm not Philippe Starck or another brand name designer. Philippe designed this orange juicer that you see. Next. Okay, next, yeah. Okay, so first of all, I need to apologize that I'm not Philippe Starck or another brand name designer. Philippe designed this orange juicer that you see. This is me, so I think it's important for all of us. Next. Yeah, next. This is me, and I think it's important for all of us to go back to our origins, because that's what forms us as human beings and ultimately as designers and creators. So I'm the child of refugees from me. So I think it's important for all of us. Next. So I'm the child of refugees. I think it's important for all of us to go back to our origins, because that's what forms us as human beings and ultimately as designers and creators. So I'm the child of refugees from me. I think it's important for all of us. So I'm the child of refugees. To go back to our origins, because that's what forms us as human beings. Can I? I'm sorry. Can I suggest something? Because I logged into the whole presentation, and now I'm giving my presentation, which I think is what's causing this. Can I log out and log back in? Yes, please. Just on Zoom. Yes, please, Gianfranco. Please do it. Sorry. Can I suggest something? Because I logged into the whole presentation, and now I'm giving my presentation, which I think is what's causing this. Esperemos un momento a que se vuelva a reconectar, por favor. Okay, let's try this now. I think, Gianfranco, that we are all online at the same time. We are synchronized right now. Okay. So just try to share your presentation from your computer now. Okay, let's try this. Go to share. First of all, I have to
I'm just a tiny person here on the screen. I am not seeing myself here. Oh, well, you are, because we are all seeing you. So don't worry Okay, about but I that. don't see my presentation. Well, your presentation, is it already open in your desk? Yeah, but I can't enlarge it for whatever reason. Oh, well, first, because you have to share. You have to go to share button in the down menu, in the menu below. And once you open it, you're gonna have a full screen option. You choose it. My share. image is just a tiny, like a postage stamp size. Yeah, And but that's on I the. can't see share. No, you have to see share in the down menu in the down part of your screen. I know, but I don't see the bottom of my screen because I'm so small. Okay, let's Well, try. The thing is, do you have an offset camera, or you have two computers open? I have two computers open, no? No, well, in the one in front of you, Yeah. yeah, in that one is where you should look for the share button. Yeah, but I'm not seeing it. All I'm seeing is my desktop. That's the problem. Okay, let's try this again. That is your presentation right now. Yeah, I know, but what I'm saying is that it is just a very small image in the upper right-hand corner of my computer. I don't know why. Okay, maybe if you scroll the mouse over that image in the bottom right corner, there's should be a couple of opposed arrows. It's not doing anything. Uh-oh. It's not doing anything. That's why I'm very frustrated right now, and I apologize to everyone. Let me see if I can. You know what? I'm going to reboot my computer. Be patient. Okay. Bueno, una disculpa a todos, el auditorio. Por favor, ténganos un poquito de paciencia. Esto llega a suceder algunas veces en situaciones remotas. Gracias por sus respuestas en el chat.
Unmute. Unable to start video. Why? Okay, if this doesn't work, there is no more delay anymore. Excuse my. Right now, my now it seems fine, but you can't see me. It says I cannot unmute I cannot close my video. Don't worry, I can share your presentation as we did before, as we tried before. Well, now you should be able to see me, right? Yes, actually. Okay, and now let's see, share. Documents, okay. Whiteboard notes, Microsoft Share. Okay, all right. Anyway, why don't you show the video if you can, and I will just talk over it. Okay. Okay, let me see. I had it somewhere around here. Now I will share it. I had problems with my computer today, in fact, last night, and it took me all day to try to even be able to get to this point. Okay. Okay, very good. So everyone can see this? ¿Todos lo pueden ver? Okay. Sí, Can perfecto. you hear me? Yes, loud and clear. Okay, all right. So I talked a bit about background and things that happen in our childhood sometimes, how they affect us as designers and as human beings. So in my case, I was the child of refugees from a part of Italy that became part of Yugoslavia. But as I was growing up, my father took us to see castles and churches and museums. And this was my father's car. And I love that car. I think it's what got me interested in design, maybe. But not because the car was so beautiful or so fast, but because I could ride in it and overhear my sister's conversations, which I probably should not have been listening to. So I'm very interested in design of objects, of spaces, of communications, of cities as vehicles for bringing people together. Next slide. So I was fortunate enough to go to Syracuse University, where I studied industrial design, and Boston Architectural College, where I later got a degree in architecture as well. I was fortunate enough to be able to teach a little bit. But you can see on the right my identity badge, which I wore when I was working for a multinational company that was making medical instrumentation. And this badge is very meaningful to me because I had my picture taken with that nose and mustache on. And for many years while I worked there, no one ever noticed it. So I think it's really important to realize that sometimes we can look, but we don't really see.
And it's important to both look and see. Next slide. So the first lesson that I want to share with you is the importance of moving from silos, meaning everything is within one domain, to a scrum where people with different sensibilities, different skill sets, different experiences collaborate, not only in understanding what needs to be done, but also then in executing it. Next slide. As I said, I went to work originally for a multinational company that was making medical instrumentation. And this is what their instruments looked like shortly before I went there. So they were using sheet metal construction, very low volume. This is what's called a flame photometer. And it was used to measure sodium, potassium, and lithium, very important parameters. And it was one of the first of its kind. But I proposed that it be designed differently. Next slide. So this is what I proposed, but it wasn't just me. It was the collaboration between myself and a very brilliant director of the R&D group who developed a very stable flame and burner. You see the left side of the picture on the left. That's chimney is a burner. And below it is a nebulizer. And the instrument analyzes color variations and determines the percentage of certain of sodium, potassium, and lithium. Well, this individual developed a much more stable flame and nebulizer, which didn't have to be calibrated and regulated all the time. So therefore, I was able to propose that it be put inside the instrument, which would free up the front of the instrument so that we could actually automate the sampling. And this product was extremely successful. In fact, it saved the Milan subsidiary from being closed because it actually became a success in the industry. Next slide. And as a result, we were able to develop really world-class products in Milan, such as this coagulation analyzer. So this was developed in about 1982, 83. And it's really where I was able to apply all of the concepts that I had about, automating manufacturing processes, controlling tolerances, and then making the operation of the instrument as self-evident as possible through the design of the instrument, including where the tubes went and so forth. And I was honored to receive a Compasso d'Oro for this instrument. And on the jury was Philippe Starck, which is kind of ironic. Next slide. So you remember my badge. There was an American baseball player named Yogi Berra who said that you can observe a lot by watching, which is kind of self-evident. But I think this is really important. I think we designers need to spend more time watching and learning and developing empathy by watching and learning. And we need to do that together with other people that have different sensibilities than we have, but also different skill sets. So that's where the Scrum comes in. Next slide. So why is it important to break out of the silos and collaborate with others? Well, there's an Indian proverb which talks about blind men feeling an elephant. And each one feels a different part of the elephant. And one of them thinks that the elephant is a big blunt sword, and the other thinks that it's a tree trunk, and the third one thinks that it's a boulder, and the fourth one thinks that it's a snake. The point is that they're all seeing one part of the elephant, and no one sees the entire elephant. But if they can bring their sensibilities together, maybe they can realize that, that this is a creature called an elephant, and this is what it feels and looks and acts like. Next slide.
So I learned the importance of working as a scrum and also of listening and watching and doing my own research. When I went to Japan to interview the chief pathologist of one of Tokyo's leading hospitals. And this gentleman took 1 hour of his very busy time to explain how they did a very important measurement called blood gas analysis. And I learned a lot from him. But when he left, his chief laboratory technician cleared his voice and he said, "Excuse me, let me tell you what really happens." Because the eminent physician never got his hands dirty in the laboratory. So the person who handled the drawing of the blood, the analyzing of the blood, the disposing of the blood, are the lab technicians. And so they have a different point of view. And I observed how they did that, and it requires a lot of skill. It's a very painful process because it requires arterial blood, not venous blood. And arterial blood is drawn very deep in the body. You can injure nerves, and it usually requires a physician to draw the sample. A nurse cannot do it. So from here, I went to Germany, and I met a group of physicians outside the hospital room of a badly burned patient. He was burned in a motorcycle accident. And I was surprised to see that they did blood gas analysis, not with arterial blood, but with capillary blood, which normally is used only for neonatal, for newborn infants, because you cannot get to an artery. But apparently in Germany, they had developed an algorithm which said that they could take a capillary sample, which is much easier to draw, much less painful, not painful at all, actually, and get a credible sample. So suddenly I realized why the company I was working for was not doing a very good job, very good business in Germany, because they were listening maybe to the doctors and not listening to the people at the bedside of the patients. Anyway, as a result, next slide. I and a very talented mechanical designer developed this mechanism that allowed the instrument to go from sampling in a vacutainer very, very simply to sampling from a capillary tube. Before, the instruments were all designed for sampling from a tube, from a vacutainer. And that's why they weren't selling them in Germany. So this changed their business model. So sometimes details are really, really important. And as designers, we have to be worried about the details. Next slide. So this experience working for this multinational company between the United States and Italy allowed me to start my own company. And Continuum was really about applying a human-centered approach for both inspired and compelling innovation. And that was a continuum process. Next slide. And as a result, as you've already heard in the introduction, we were responsible for inventing and developing products like the Reebok pump shoe and the Swiffer, which I understand is not sold in Mexico. I'm not sure why. And this modular hospital room for Herman Miller. But maybe I'm most proud of the product that you see in the lower left side of your screen, which is this wearable miniature insulin pump. So that little girl doing somersaults is wearing an insulin pump. It allows her to be a child and play without being even seen that she's wearing an insulin pump. You can see it right there, right? Next slide. And actually, this process that we use at Continuum was also used. We were hired by
a Jesuit university in Boston called Boston College to help them redesign their core curriculum. So for years, they were trying to redesign the core curriculum because students didn't want to take these courses, which they needed to take in order to graduate over 4 years. And professors didn't want to teach them. Anyway, we redesigned the way they were taught. We took the best teachers and we had them teach the same subject together, two people from different perspectives. So like a scrum. So for example, we may have a professor of theology and a professor of biology teaching the same course together. The students found this much more compelling. Next slide. So I used a continuum. I used this slide, which was a continuum has 2 U's. So we actually branded just one U in a circle as our logo. And in this case, I said, I developed a formula, which is not a mathematical formula at all, but it explains something. I said that U, standing for understanding, is equal to P to the power of 5. And I had to find 5 words that begin with the letter P. As you can see, profit, physics, physiology, psychology, and planet, meaning sustainability. So these are words that mean a whole realm of things. Next slide. And we always try to apply this process, which in this very simplistic optical diagram suggests that we would start by looking at white space, looking at something from a standpoint of ignorance, without preconceptions. And we would look at it together. We would have a designer, an architect, an engineer, a software developer, a psychiatrist, all looking at the same reality. And then we would try to break out what we saw into these different dimensions of reality. And then we would try to refocus it and see what we had learned from that, and then do it again, because usually you don't get a very clear understanding. And we would do it over and over again until we felt we had the right idea. And this kind of learning, modeling, testing, relearning, doing it over again until you get to the point where there's a consensus that it's the right idea is really, really important, because the right idea has to meet multiple requirements. Okay? I remember an article I read when I was studying architecture about a house that was designed for a blind client. And I thought every architect needs to design something for blind clients, because too often we as architects and as designers design things that are purely visual or mostly visual. But we need to think about all of the senses and all the emotions. Next slide. And so, as you have heard before, I was honored to receive a number of awards. Next slide. But I'd like to talk to you about another important thing, which is that sometimes clients, and if you are designers, whether you work for a company or whether you're a consultant, designers, I mean globally designers, architects, engineers, whatever, you may be presented with a problem that you're asked to overcome that problem. And I think you need to look at it as an opportunity. Let me show you what I mean. Next slide. So this is Michael Jordan. And in 1983, 84, 85, I'm not sure which, we were asked by Reebok to develop a shoe that would compete with the Air Jordans, because Nike had just overtaken Reebok as the largest footwear company in North America. And that was because they had the Air Jordans, and the Air Jordan promised energy return. So they had a material in the soles of the shoes that would allow you to spring higher. So they asked us to develop something that would compete with this Air system. And we looked at it, but we realized very quickly that the physics just didn't work. It was more a marketing hype
and the fact that Michael Jordan could jump higher than anyone else. Next slide. What we realized was that the market for basketball shoes is this child that you see on the left, you know, and other children all the way to young adults. And not NBA players, because NBA players have their shoes custom made for them. But this child has feet that keep growing. So his family, we learned, because we stepped back and we did our own research, we learned that families buy shoes that are too big for their child because they know that their feet are growing. And then the shoe is just perfect for a little while, and then it becomes too tight until eventually they buy a new pair of shoes. At the same time, we also realized that a player for the Boston Celtics had sat out almost an entire season because of a strained ankle. So we realized that we had maybe we could come up with a shoe that would provide a custom fit and would provide better protection of the ankle and the foot, reducing injuries. Next slide. So we presented 8 ideas for energy return, and as well as this idea for a shoe that would prevent injuries and would be a custom fit. And fortunately, in the meeting room was the president of the company, because our client was an executive below this person, who told us immediately that he wasn't interested in any other idea other than energy return, because that's what his focus group said. But the president of the company said, "This is interesting. Can you take it further?" So we did. We met with a high school basketball team. This is the team you see left when they were practicing, and we had gotten their shoe size. Next slide. And we showed them some really crude sketches. This is one of those sketches showing an air system, which in this case was on the outside of the shoe, that could be inflated to provide support of the ankle. It would just be an air system. And in fact, when I was at the university, I designed a inflatable split for a ski patrol to stabilize the legs and arms of people who were injured in a skiing accident. So the same idea was presented to these high school students, and they all thought that this idea was rather ridiculous because it wasn't something that they could even imagine being real, right? Because, you know, we asked them in a kind of a focus group, what do they want in a basketball shoe? They all wanted the Air Jordans. They wanted to be a different color, maybe cost less, so their parents would buy them for them. But none of them said, no, I want to reduce my chances of being injured. Next slide. So we then took out some shoes that we made for them. They weren't as bad as this shoe. This shoe is something we made in-house ourselves just to see what an inflatable system in a shoe would feel like. And we realized from this that it felt pretty good. So they actually had shoes made for them, and they looked pretty good. We asked them to go and practice in them, and they did. And then they came back, and they were smiling. And they said, hey, these are cool. Next slide. And we videotaped them. And as a result, we were able to go back to the president of the company, and he asked us to take the shoe to manufacturing in Korea. And this is the shoe. This is the first version of the Reebok pump. And this is the Boston Celtics player who won the first slam dunk contest wearing these shoes and pumping them up before every shot. Next slide. But how do we do this? So we actually worked very hard. You know, remember, we had designers and engineers within our group, and we worked as a team. And the engineers took this idea about an inflatable splint and came up with this very well-designed bladder that would provide the right support to the ankle. And we also thought that it would be important to build in the pump
to inflate this chamber, and we worked and put it in the tongue of the shoe where you could just reach down and inflate it. And not only that, you could cover it with something that looked like half of a ball. Very well designed. And we called it the pump shoe because that's what it was. Support to the ankle. Next slide. And we also thought that it would be important. And this is really important. Next slide. Oops, go back. Can we go back for a second? I'm sorry. Back again. Yeah. So what's interesting is that when we developed this design and we're ready to take it to manufacturing in Korea, the executive that had hired us asked us to take the pump out of the shoe and have it as a separate handheld device, so he could introduce the product later with a built-in pump at a higher price. La casa, origen de ciudad. To do it because with the excuse that it would delay the schedule. Take it to manufacturing in Korea. But little beknownst to us, at the same show where the Reebok pump was introduced, Nike introduced a shoe with an air system. And that shoe had been under development, I found out, because I met some of the Nike people, for about 8 years. Now, in 8 years, people were able to go to the moon. This was not so difficult. But I think at Nike, they were working more in silos than in scrums. And the product went on the market with a separate pump. It looked awful, but it also had the separate pump. And within a few months, it disappeared from the marketplace. Next slide. So again, talking about input, about what we're asked to do versus insight. So looking is very important, but understanding what you're seeing is very important. Next slide. So Procter & Gamble, which is a very large company that makes detergents and diapers, among other things, asked us to look at the Chinese market because they were not selling many diapers in China. So we sent some people to China, and they started looking around, and they saw something very interesting that maybe many of you can see it. You see this child? You can see that his pants are open, and that's because he's not wearing a diaper. When he needs to relieve himself, he does. And that's because he has 4 grandparents that take care of him, usually him, because it was the little prince. And the grandparents or the parents clean up after him. So putting a diaper on a child in China was an indication that you were being a bad parent. Next slide. But a diaper that allowed your child to sleep throughout the night was seen as something really, really important, because your child having a good night's rest means that you're a good parent. So this product, much lighter, much less expensive because it had less material in it, much more comfortable, was a huge success in China. Next slide. So as a result, this is a product you may not be familiar with, but this is the result of a project that we were given from the CEO of Procter & Gamble, who wanted to develop $5 billion US of new business over a few-year period, not brand extensions. And so they asked us to look at different parameters, and one of them just cleaning in the home. So we went into people's homes, and first of all, we asked them, like a focus group, what did they like about cleaning and what did they didn't like, and and found out that a clean kitchen was really important. So then we asked them to show us how they cleaned their kitchen. At the same time, we looked at what was on the floor under a microscope. So we saw these women filling a bucket, first of all, running water until it became hot, putting detergent in a bucket, and then putting a mop in the bucket, and then mopping the floor. And then they were spending more time cleaning the mop at the end and dumping the bucket down the drain than they had spent sometimes cleaning the floor itself. Next slide. At the same time, we looked at what was on the floor, and we realized that this is not a slide of the floor images, but under a microscope, we realized that what was mostly on the floor was dust.
not dirt that was adhering. There's a little bit of dirt that adheres, but mostly it was dust. And it turns out that at the end, after they mopped, the floor dried and it left a film on the floor. And so we realized that the best way to remove dust is not by using water and detergent, but by using electrostatic action or just a spot spraying of detergent in one location if something is adhering to the floor. And we did this research together with some chemists from their Mr. Clean division. In Italian, the product is called Maestro Lindo. I don't know what it is in Spanish if you have it in Mexico. Anyway, they were chemists, so they came from a silo of chemistry. So they saw this same phenomena, and they went back saying, oh no, we have to develop a detergent that doesn't leave a film. And we went back saying, no, you have to eliminate the detergent and eliminate the water, which took 2 years for Procter & Gamble to believe that this is actually a worthwhile thing to do. Next slide. So we presented this very simple sketches showing a strategy for a product. You can see a very, very lightweight mop that has a kind of a universal joint. It picks up a cleaning cloth, either a dry one or a wet one, and you can use it to mop the floor or to just pick up the dust on the floor, or you can also use it by hand to dust the surfaces of a home. Anyway, this became, next slide. Oh, and also this product, which was called a wet jet, which just sprays a little bit of detergent just where you need it. Next slide. And this became the Swiffer. So you can see about the details. You can see the universal joint of the handle, very lightweight. And you can see these little tabs, these 4 tabs. They're little rubber fingers, so that when you take the disposable cloth, you just, with your finger, you just tap it in there. And when you remove it, you just peel it back. So you don't have to touch anything that's dirty. And people loved it so much that their children, their small children, would love to clean the house because it was fun to do. And with this, they could go under furniture even. Anyway, it was a huge success. It's been the biggest success in the history of the company. Next slide. So I want to reiterate that the devil is in the details. Next slide. So I think I already talked about this. I talked about the pump and the integration of the pump. Next slide. See, this is actually what Nike introduced with the removable pump. Next slide. And this is what happened to it in 6 months. Next slide. But I want to reiterate that not only the devil is in the details if you do it badly, but God is in the details if you do it well. Next slide. So here is a man wearing the insulin pump, and the insulin pumps were around for a very long time. But no one was prescribing it. Doctors were not prescribing this for children because there are lines that go from that pump to an injection site, probably in the abdomen of this person. And children would play, it would lift up the gauze around the injection site, and they would get infections. Next slide. So we developed this micro pump that you see this child wearing on his back. But the beauty is that when he's not going swimming, it's underneath his clothes and nobody can see it, because we discovered that the other pump, if a child wore it, their friends would make fun of them because children can be very mean to other children. Next slide. So to make this work, we needed to have really brilliant engineers that were our co-collaborators. And I had, a lot of very good engineers that came from different programs, including MIT. But I have to say that when they came to Continuum, it was like a postgraduate course for them because we forced them to step out of their silo. But they came up with this very precise way of delivering insulin over a 3-day period with very little energy
in an assembly that was so relatively cost effective that it could be disposed of every 3 days. Next slide. And as a result, we did this project for 3 individuals that came from the insulin industry. They had no idea how to develop a product. We demonstrated the feasibility and the desirability of this with children. They were able to get investors to fund the development all the way through until they were able to get, within 4 years, get FDA approval, Food and Drug Administration in the United States, and then go into production. And then 7 years later, they had an IPO in NASDAQ, and they're now a multi-billion-dollar company. Next slide. And as I mentioned before, this really changes the lives of children. That's why I'm so proud of it. This is a young girl from India. She sent me this email saying that her mother was able to get her the Omnipod, and now diabetes is not a big part of her life. She can just be a child. Anyway, this really, I mean, this is an idea. This is the value of doing God in the details and in the concepts of design. Next slide. Next slide. So now I want to talk a little bit about design thinking instead. I have a friend who unfortunately passed away named Jane Thompson of Thompson and Thompson Associates. She was an architect. And she stated that most problems are caused by solutions. And this is true because we very often, and people in general, very often develop solutions to specific problems, and they don't realize that they're actually creating additional problems that they're not paying attention to. Next slide. So at the beginning of this presentation, I showed you this orange squeezer or orange juicer, which was designed by Philippe Starck. And it's an interesting piece of sculpture, right? But it's a terrible orange squeezer. For one thing, if you ever use it on a wooden surface, it would leave 3 divots, 3 depressions in the wood. Next slide. And here's something else you may recognize. So this is Elon Musk's personal design, I think. I don't think a designer designed this, of the truck, the Cybertruck. And it is a terrible piece of design. It's a great idea. Electric cars are a great idea, and electric trucks are a great idea. But this is a monstrosity. Visually, it's a monstrosity, but also if you actually come close to one and tap its side, the metal is just flat sheet metal. The reason the cars have curves and lines and so forth is not just because of aesthetics. It's also to stiffen the metal. Here, if you tap on the metal, it's like tapping on an oil drum, an empty oil drum. Okay, next slide. And here I'm talking to you from Venice in Italy. And this is Santiago Calatrava's bridge, which is a beautiful piece of sculpture. Unfortunately, its chief beauty, well, one of its beauty was that it had glass steps leading up so you could see the water underneath as you walked across it from the Piazzale Roma to the historic part of Venice. Unfortunately, when it rained or became humid, people would slide, and often they would fall, and sometimes they would break their ankles or their legs or their knees. And many of them sued the city of Venice. And the city of Venice, I think, sued Santiago Calatrava. So here's a great idea, but the execution of it was not considered well. As it turns out, I've learned that there's glass that does not become slippery when it's wet or humid. But probably it wasn't specified. So the city, in order to prevent future problems, initially put rubber over the glass and then replaced it with glass, which now you cannot see through it. So sometimes, you know, a great, elegant idea, if you don't think about all the details, can become a disaster. Next slide.
And for all architects out there and urban planners, cement is one of the leading contributors to pollution. It turns out the Romans had much better cement than what we use now. But here's a city landscape. Each of these buildings were designed by an individual architect, probably, driven by a developer. They all wanted to create a visual statement. But how many of them really considered the way it works together as a cityscape, or how it is perceived by pedestrians on the ground, or people navigating the spaces within these buildings? I maintain that because we can do so much with computer-aided design, we can render a building, and then we could put happy, smiling people in it and think that we've created a building or a space that people will love. When in fact, if you actually experience it, there are many frustrating elements. So this is another example of design stinking. Next slide. And in fact, we are polluting the world with plastic. So I've superimposed the plastic island that's floating in the Pacific over a map of the United States to give it a sense of scale. So if I didn't have a map of Mexico at the same scale, but I suspect that this would probably be, close to the same size as Mexico. And so we are using plastic way too much. Plastic in packaging, plastic in disposable items. And some of this plastic is not only polluting the water, it's also polluting our body, because scientists have learned that microparticles of plastic are invading the human body. And recently they've discovered that the largest concentration of microparticles of plastic is in the human brain. So it may be coincidental, but the rise of dementia and other diseases have risen dramatically since the advent of plastics, and especially since the 1950s and 60s, when it became used ubiquitously. But also our diet is changing. So food and the way we consume food and the way food is packaged is also contributing maybe to health problems. Scientists have looked at societies like in the Amazon and in the rainforests of Africa and parts of Australia and Asia, and they've discovered that people who live the same way that people lived hundreds of thousands of years ago, meaning that they did not eat constantly, they did not eat prepackaged food full of additives, didn't suffer with cancer or heart disease or Alzheimer's. They may die earlier because of infections or snake bites, I don't know. But these diseases were not present, including among their very elderly people in their communities. So there is now a growing belief that the food we eat is really important, and eating less and eating only once a day is particularly important. Next slide. So next slide. So I think we have to deal with all of these problems that are facing us in the world, right? Climate change, violence, pandemics, famine, homelessness, migration, extremism. And you might say, what can I do about this as a designer? Well, you can do a lot, because next slide. You can either be part of the solution or you can be part of the problem. You can continue to design things that use a lot of plastic unnecessarily, or you can design things that are better, like what Dieter Rams used to say, less but better. And you can also be part of a team that's dealing with some of these other very global problems
and make your own contribution, which could be a contribution of communication, or actual products that can help people that are in need of assistance. Next slide. So I'd like to talk to you about the potential that I believe in and something that I'm committed to, which is that you can do well by doing good. And I think that there's a tremendous opportunity that's untouched. Next slide. Next slide. So I'd like to talk to you about contributing to designing a better future. So this is Stephen Hawking, and you may recognize him. He was a brilliant physicist and scientist, and he had a very debilitating disease which he could not have done anything without the kinds of innovations that people developed over the past 150 years that allowed him to move in a robotic wheelchair, that allowed him to interact with a computer by puffing into a straw, and so forth and so on. Next slide. But this is my daughter, Michaela. So Michaela was adopted when she was 22 months old in Romania. And I realized that she probably was the product of fetal alcohol syndrome. We never met her mother. She was abandoned in an orphanage. At a hospital, and I met her when she was 22 months old in a very poor Romanian orphanage. Anyway, I slowly learned that she had a problem with her frontal lobe, meaning that Michaela has a difficult time saying what 2 + 2 is. She'll say 3. But she also has many talents. So she loves athletics. She can make a basket from behind the backboard. I can't make one even from the front. And she's very empathic, so she can tell by seeing one of you, she can tell whether you're happy, stressed, or whatever. And she'll try to be at your side and help you. So she also loves music and she loves to paint. Well, I had her tested, had her IQ tested, but none of these, let's call them talents, came to the fore. But I started thinking, why don't we use the same approach that I used at Continuum to innovate for people that had an IQ of 100 and above, to innovate for people that have a low IQ? Next slide. And I was fortunate through Michaela to meet some of her friends. And I discovered that they had different forms of intellectual disabilities. Some were Down, some had Fragile X syndrome, some had autism, but they all had talents and they all had aspirations to have a fulfilling life. Next slide. And I realized something else, which is that with the technologies that we're developing, with artificial intelligence, robotics, machine learning, and so forth and so on, many occupations are going away for people to have an IQ close to average, if not above. In the United States, there are no longer toll collectors. Soon there will no longer be trash collectors. So this creates potentially a serious problem in people's sense of self-worth, because employment will be more difficult to find and a sense of self will be more difficult. So if we think about not just the people who are severely handicapped, meaning they have an IQ of 72 or 73 and below, but the people that have, in the mid 80s, let's say, that's 40% of the world population. Next slide. So when I sold Continuum, it's now called EPOM Continuum, but they remain as a separate entity. I founded this foundation called the Foundation for Augmented Intelligence. And I didn't want to use the word artificial intelligence because it's not about artificial intelligence, although it can include artificial intelligence. It's about
how can we develop innovations that can augment people's native intelligence and their talents? Next slide. So remember Michaela's friends, they taught me a lot. I met not only them, but I also met their parents, their families, who also worry what will happen to their loved ones when they're no longer around. What happens next? You know, including people like the child that you see in the background, who's one of my children, who's very, very smart, but is hyperactive, ADHD. Next slide. So I asked myself, I think that this is a problem of interface. So at Continuum, we used to design interfaces, saying, how can we design something so people can use them, so they can interface with them? How can they navigate a piece of software? How can they navigate a product, and so forth? So I asked myself, let's empathize. Let's assume that we are a person that has an intellectual disability. You know, we're a human being like everyone else, but we struggle with certain things, and maybe we appear to be different by others. So next slide. So we meet other people who are, let's say, of average intelligence. And that's an interface, that one-to-one connection. And sometimes people who are of average intelligence see someone who has a low intelligence, and physically they may look different, and they don't know what to do with that person. So there's a disconnect. So how can we create a better interface that's one-to-one? Next slide. But how can we create a better interface between one and many? Because this individual doesn't just meet one other individual, but he has to, or she has to, interact with many people who are very different amongst themselves, right? They have different sensibilities, different ages, different genders, and so forth and so on. Next slide. And how does this individual interface with physical space, with their community? How do they navigate spaces? That's another kind of interface. Next slide. And this person is one of a kind, right? He's not the same as everyone else who has an intellectual disability. Diverse individuals, their stakeholders, and their families are all unique. And they have to interface with these different points of connection and with society in general. Next slide. So as I mentioned before, sorry, can you see me? Yes. Are you there, Gianfranco? You're mute. Just unmute your micro. Can you hear me? Hello? Yes, we Okay. can hear you, Gianfranco. Okay, so a brilliant psychologist at Harvard proposed 25 years ago that there are different forms of intelligence. And I can verify that my daughter has many of these forms of intelligence. Now, it's a controversial theory, but instead of calling them intelligences, let's call them talents, right? They're people, like she is deficient in logical reasoning, but she's super competent in terms of interpersonal skills. She loves sports. She can speak Italian and English. She can interact with and understand people. She loves nature. She loves to paint. She loves music. And a lot of her friends have some of these same skills. So can we, instead of just measuring a quantifiable version of intelligence, can we measure other forms of intelligence?
and also provide a roadmap for people to augment areas that may be deficient, but then celebrate areas that may be areas of strength. Next slide. So I'm sure you're all familiar with Maslow's hierarchy of needs. I think so far there has been great work done to help people with severe intellectual disabilities, but mostly they deal with physiological needs. They provide housing, they provide activities that they can do during the day and so forth, but they don't really do much of everything else. So individuals with intellectual disabilities can be prey to, they can be easily manipulated. They can be terribly manipulated by people that are unscrupulous. They need to feel that they're loved and that they belong to something. They need to have a sense of self-esteem, and that comes from appreciating their talents. And ultimately, they need a sense of self-actualization. And not only do people, you see on the left, this individual who obviously has an intellectual disability, but also his father, who worries about what will happen to this person when he's no longer around, when the father is no longer around. So innovation that can help families plan for the future, that can help society to have a better, more meaningful society, and can reduce the cost by improving the quality of life to these people. Next slide. So in fact, I discovered that Autism Alone, a company called, an organization called Autism Speaks in the United States, did funded an evaluation of the cost of autism alone in the United States alone, globally, to individuals, families, cities, states, the nation. And they calculated a few years ago that it cost $500 billion a year. If you add other intellectual disabilities, it's probably close to twice that. And if you add the rest of the world, it's trillions. So I maintain that innovations that can improve the quality of life of these people, but also reduce the cost to society in general, to families, to individuals, can really improve their, I see something, that can generate a profit. Next slide. So I'd like to ask all of you to think about how to improve the quality of life as an opportunity for you to do well by doing good. You know, you can do that by improving quality of life of these individuals. You can increase efficiency, you can reduce costs, and you can generate profit. So I encourage you to look at my foundation. It's called foundationforaugmentedintelligence.com, and you can get more information about what we're doing. We're now doing beginning the 5th year at Syracuse University of this interdisciplinary 1-year course. Next slide. Please. Can you move to the next slide? Hello? Can you listen to us? I muted myself. No, I'm not muted. I'm not muted. Now Hello? we can hear you now. Can you hear me now? Yes, you were on mute. You were muted. I wasn't. There was no mute sign. But anyway, okay, sorry. Anyway, so just to reiterate, there's an opportunity to do well by doing good. If you can develop innovations that improve the quality of life, you can increase efficiency, you can reduce costs, and you can generate a profit. In fact, one of the groups from Syracuse University came up with a very simple idea last year. It's about to go into the market, and I think it will be very successful. Next slide.
Can you hear me? Okay. So I'm also pleased to say that we just inaugurated the first award in Italy for innovation for neurodiversity, 2024. So in February, we will be providing this first award to a researcher, professor from a university in southern Italy, who did a really interesting work in how to help neurodiverse, high-functioning people succeed in a university. Next slide. And also, I'm pleased to inform you that there's an organization called K Ventures that provides angel funding to companies. It's a venture fund started by the Kennedy family, who was responsible for Best Buddies and Special Olympics. So this is a fund where they provide money to new ventures to help them to grow in this space. So I'm hoping that what I do at the university level can then marry with organizations such as this. Next slide. So I'd like to close by ending with this Picasso's drawing of Don Quixote. Was after windmills, but I don't think that these are windmills. I think this is really possible, and I think you can make them real. I think that's the end of my presentation. Thank you very much. But I'm happy to answer questions. Can you end the presentation, please? Okay. Okay. Can you see me and hear me now? Yeah, yes, of course, Gianfranco. I hear you very badly, though. You're very muted. Can you hear me now? Just barely. Let me increase the... No, it's something wrong with Claudio. Oh, now I hear you. Audio. There's something wrong with your audio, Claudio. Yeah, I know. I can hear you fine. Maybe it's better, but then again, I just want to introduce you, Luciano, and Julio, so you can start moderating with the questions. And yes, please go ahead. Well, thank you, Gianfranco. It was a breathtaking presentation. I enjoy mostly when you talk about your family. And I think that's a very important thing. I used to tell my students that we have to look to our own past to understand why are we in the place we are right now, and then we can take decisions for our own future, where to move to. Yes. Well, I think it was a very great presentation, lots of ideas. I agree with you. There's a lot of design that is stinking. There's a lot of objects out there that, well, ya creo que ahí estoy. We cannot imagine who designed or supposedly designed those awful objects. And by the way, I should say that I also, in my company, I look at some things that we did not design properly, and it hurts me every day to look at them. So we're all human, but we should strive not to do that. And I think that a very important question here is that, well, design it's a human activity. Mm-hmm. And of course, we humans do errors all the time. But sometimes we do it right. Well, and also sometimes by making mistakes, we can learn from our mistakes. And so even mistakes can be valuable as long as we do them early
before they hurt anyone else. Yes. So I'm a big believer in making models, in testing, creating prototypes, creating simulations, and learning from what isn't working before loosing it onto the world. Mhm. Yes, I agree totally with you, Gianfranco. Julio, you want to add something? Yes, please. Thank you very much. To begin with, Gianfranco, very interesting presentation. But let me ask you, talking about the interface, how do you manage to take into account in your design proposals cultural aspects? You're not a native of the country, and besides that, for example, in Mexico, we have different society classes, levels of society, which it's kind of difficult to interpret the needs, the culture, subculture, etc. So how do you manage to work with that? Well, first of all, I agree. It's very difficult. So in my case, I'm fortunate that I have, one leg in Italy and one leg in the United States. So I have a fairly good understanding of the two countries. But even within those countries, there are subgroups that I don't totally understand. But I also had the good fortune of doing some pro bono projects in South Africa and in Colombia and in Mexico, in Finland, and other places. And I would say that in all of those places, I felt ignorant, but I also tried to develop empathy. I tried to learn from the people that I witnessed and I interacted with. I don't think I was able to do it 100%, but I was able to approach it much more closely. And also, I think that because I could also step away, I could see things that maybe people within that culture could not see. So a great example of that, but it's too long to go into today, is this pro bono project in South Africa dealing with pure water harvesting and clean water. And I remember going to meeting this group of elders in this community that had met, gathered around one of these big African trees. And they were all sitting around. There must have been, 70, 80 people. And they explained to us, I was there as a group, and they explained to us how they had this wonderful water treatment system that a Swedish NGO had put in for them, so they could have drinking water because they could get water from a river that was about 1 kilometer away, and they could purify it, and they would have clean drinking water. But while they were speaking, an elderly lady came out from behind the bushes and started, shaking her fist. She was obviously angry, and the translator told me that she was saying to them that, yes, you rich people have the clean water, but we don't. And not only that, the water that we used to get from the mule driver that would bring it to our house from the river costs more now because he has fewer customers. Anyway, we realized that even within a society, there are societies. And so I think a lot of what we have to do as designers, first of all, not only as different kinds of designers, but different people that are can be part of an interdisciplinary team, need to go out without preconceptions, with open ears and open eyes, and try to understand what they're seeing using all of their senses, but also using some degree of scientific method. And then share what they've learned by creating simulations of ideas
and testing them with people to see if they resonate. Ultimately, it's about creating empathy. It's about creating empathy. Now, there's an American designer, her name is, I just drew a blank, but she's very well known because when she was doing her master's degree, I think at Pratt, she dressed as an elderly person for a year. And when I say dressed, it wasn't just dressed. She put contact lenses that were foggy so she couldn't see very well. She taped her joints so that she couldn't move very well. And during that year, she lived as an elderly person. And, and during that time, she was mugged twice. Mm. But she learned a lot. That's developing empathy. Now, I've done projects for an aging society. And now that I'm aging myself, I realize that I got some things right. I didn't get everything right. There are some things I didn't really recognize as being as important as they are now. So that means getting someone who is in that era that you're trying to understand to be part of the team. Which is why at Syracuse University, we have there's a program there called Inclusive U. So they have about 120 neurodiverse or intellectually disabled students who can have a university experience. They probably can't graduate, but they can have a meaningful experience, and they're part of this project. So in whatever you do, I think is step outside of yourself. I remember going in Colombia, going in the mountains to meet this woman who was a ceramicist, and she lived way up in the mountains. I went up with a donkey and met her, and and I could see how she lived, and I could I was lucky enough to be exposed to her. So anyway, so expose yourself to the way others think, the way others live, the values that people have. And then make a hypothesis, act on that hypothesis, model and test it to see if it's the right one. And it doesn't have to be perfect, but if it can move things forward a little bit, it can be successful. Mm. Yeah, indeed. So, but what can you tell us about when a company launch on the market a product? Yes. How can you have empathy? Well, the same thing. So when clients came to us, and they usually asked us to do ABC, we would always say, well, let's see if ABC is the right thing to do. So we insisted, and with the Reebok pump, we got a lot of press. So eventually we went from competing from other design firms to competing with Accenture and IBM and other management consultancies. So they allowed us to do that kind of qualitative research ourselves. And because suddenly corporations and managers at a corporation and people who are in business schools started to see that maybe this process of qualitative research by people that have different sensibilities, by designers, with technicians, with psychologists, with people that have they're different, can uncover realities that usual market research doesn't. And also, we have the ability to take those things that we've uncovered and model them and test them rapidly to see if they're a good idea, right? Before a lot of money is wasted on the development effort of a bad idea. And do we always get it right? No. Sometimes our biggest nemesis are some of the management people in the corporation itself, because they've always done things in a certain way, and we come and we tell them, no. You're not going to be making detergent and putting it in water to clean. You're going to do something else, right? So that can become very threatening to some people. But ultimately, if we're able to convince them
by both showing them something and having them develop their own empathy. I'll give you an example. One of my clients was BMW. And BMW, we wanted them to see that, this is 25 years ago, 30 years ago, something like that. We wanted them to see in Munich, Germany, that the people who were wealthy enough to buy a high-end BMW probably were of a certain age that they probably needed to wear glasses, and they might have been trifocals. And therefore, when they're driving, they may be looking at the tachometer and speedometer, but probably not. They're using their ears to value the speed that they're going in, right? It's the sound of the motor. But occasionally they have to look away to change the station on the radio or the temperature or other parameters. And that when you're of a certain age, your eyes don't react so quickly. So you're looking at the road and it's very bright. And then you're looking down at the tachometer and it's more dim. And then you're looking sideways and your neck hurts and you're not seeing the displays very well. So we took glasses, very simple glasses. I have some here. What happened to them? Anyway, some very simple glasses, and we sprayed fixative so that only the center was clear so that they could see through it. And we put them in a cardboard mock-up of a car that we made. And then we asked them to go from looking at the road to looking at the controls. And suddenly, they had to turn their heads and look down, and they could see the difficulty that an older person would have. Anyway, it took years for them to understand that that's the way an automobile's interaction should be. And in reality, in some ways, Elon Musk did it earlier in the Tesla. So anyway, I think this kind of crude simulations can be very helpful. Yes, indeed. Well, thank you, Gianfranco. I would like to ask Claudio, there's someone in the audience that can ask, have a question, Claudio, for Gianfranco. Let me see the chat. Do we have any questions? So far, I think not. New message. We have one. I have one question. Manuel Izquierdo says, how can the user experience UX be rescued when we talk about architectural design, Gianfranco? Yeah. So UX in architectural design? Yeah, no, in media design. Okay. Yes. Yeah. User experience. Yeah. So for one thing is, who are you designing for in terms of media? I think a lot of what I see is designed for people of a certain age and people of a certain level of mental acuity. So I think it'd be very interesting for UX designers in media to develop deeper empathy for people who are much older. Develop empathy for people who have much lower IQs. You might want to develop empathy for people who are helping to teach people that have a difficult time learning, right? Because all of these are opportunities for, I think it's more than user interfaces. It's opportunities for digital experiences that can actually change someone's life for the better. Yeah, but going back, Gianfranco, sorry to interrupt. Going back to Manuel's question, he is asking actually, how can the user experience be rescued when we talk about architectural design? I'm not sure I understand the question. I mean, architectural design uses a lot of UX right now. It uses a lot of AI, actually, because
so much architecture is done on a computer or on a screen as opposed to actually experiencing space, right? So user experience in architectural design should be about the experience of physical space and navigating physical space. And increasingly, architecture has digital experiences that are embedded in the architecture. You can just see Las Vegas and Times Square in New York as a crude example of that. But last year for Carnival in Venice, I went to see a remarkable production in the Arsenal, which is where Venice built all of its ships. And it was about Marco Polo's journey to China and back. And it was all done with computer-generated images that, with lasers, would broadcast basically on steam. And it was really quite remarkable, quite engrossing, quite compelling. And I wonder myself, again, I go back to my area of focus. Cannot a lot of these tools and a lot of these experience be designed to create a great experience for someone who's autistic, maybe? And I don't know what that means, right? For someone who's a young child, or someone who's a very old person and maybe has Alzheimer's. These are just questions that I ask. So again, maybe the question that the questionnaire has asked is more about the fact that so much digital media is all about eye candy and a lot of noise, and not things that are really compelling from an artistic standpoint or anything else. So if that's the question, then I would say, okay, if that's what you're studying, if that's what you're doing, think about how you can use these incredibly potent tools to make the world better. Okay, we have two more questions. One from Dario Moran. He says, hello, Gianfranco, thanks for the presentation. For the presentation and your participation in our university. The question is, what has been the biggest challenge inside the field on education, specialized on neurodivergent people? Great question. First of all, let me say that I'm not an educator. I'm not an expert, but I'm a parent, so I've navigated the educational system within the United States. And I would say that there are a lot of really good people that study special education, that try to help people that have a disability of various kinds. I think that they have very few tools to work with. They have very few tools to work with because, again, very little has been devoted to innovating. Let's talk about innovating in the area of education. So let me give you an example of something that is being worked on at Syracuse University. This is a project, a group project from last year, looking at nonverbal people. So there are people who, whether they have an intellectual disability or not, but usually they do, are nonverbal. They can't speak. And so the group started to look at, there are something that looks like a keyboard with symbols, where people can point to different symbols to try to communicate something simple, like I'm hungry, or I'm sleepy, or I'm tired. And what we realized, so I helped up with this group, was that a lot of people that are nonverbal, their families can understand to some degree what they're trying to say. So they're working on a project where they want to record the sounds that these people make
and the translation that the families make of those sounds. And they've also discovered that it's not only the sounds, it's also the body language. So they're recording body language and sounds with the idea that if you get enough of them, you get, thousands of them, with AI, you start to see a pattern, and you can maybe imagine creating a kind of a language so that you could hold up your iPhone, make a sound, make a gesture. The iPhone would recognize what you're trying to say, and then basically say it in Spanish, English, or Swahili. Mhm. So I don't know whether this will work, but if it'll work, that's a tremendous interface that can really change the lives of people. Because a lot of people who are nonverbal also act out frequently. And I think they act out frequently because they're angry that they can't communicate. Mhm. Okay, I don't know. I hope that answers your question, at least partially. Hopefully, thank you. And there's another one from Dulce Maria Lomeli. Hi, Gianfranco. What is the most significant challenge for younger generation studying industrial design if the focus of human-centered innovation? Yeah. Is it? Is that the question? That's a question. It's what is the most significant challenge for younger generation studying industrial design if the focus on human-centered innovation? If I don't As know. they focus maybe, or if yes, if they focus on human-centered innovation, Gianfranco. Yeah. If Well, I think that is the future of design, right? Because industrial design, if they focus. the industrial design, at least in the United States, was born out of the need to stimulate consumption, right? Mhm. So if you design a coffee maker that looks better, you sell more coffee makers. Well, we're now at a point where consumption is maybe too much, but companies need to generate a profit. So maybe the future is about how can companies make a profit, not by making more things, but by creating better experiences for people, right? And being able to monetize those experiences. So I think that the future is really about human-centered innovation, because we as designers are not nuclear physicists. We're not neurosurgeons. We're not a lot of things, right? But we are people that can create or modify a lot of the things that either litter our world or make our world better. And so therefore, industrial design is really, I think it's kind of an outdated term, because we're no longer living in an industrial society. In a sense, we're living in a post-industrial society, right? Because so many things are about intangible things, right? Some of the biggest companies are all about experiences, right? Facebook and so forth. So I think as designers, I think we have to become versed in that world, but apply the same sensibilities that we applied in designing physical products to that world, and also in designing physical products that are less wasteful and better because they provide a better experience. Because very often the physical objects are only a vehicle for an experience. And what about for architects? For architects, well, it's the same thing. I mean, think of the building as a product. You design a building, or even beyond architects, let's say urban planners, right? So, multiple buildings in a community, creating a community, that is essentially like a product. I was able to get my architecture degree in 2 years because of my industrial design background, right? So, if we start thinking
that the building is something that we render that's going to look cool in a rendering, and maybe it's going to look cool in a cityscape, right? Or it's going to be a cool bridge over, the Grand Canal in Venice. And we stop there. We don't really think about how people really use that bridge, that tower, that community, that city. So we have to really put ourselves in the lives of the users. But what I mean by the users is the people who walk past it, the people that walk into it, the people who clean it, the people who clean the windows, the people who work in it, the people that live in it, the people that look at it from a distance, the people that look at it from ground level and look up at it. So all of these things are important elements. And then it's the strong suit of the designer to take all of that input and turn it into a thing of beauty. Mm-hmm. Right? Right. Absolutely right. I've come to believe that Italian design, and Ettore Sozzas, who's one of my heroes, I think Italian design, to a great extent, came from the armor makers in the Middle Ages in Italy. So the best armor in all of Europe came from Italy. Mm-hmm. And how did the armor come about? It had to be beautiful because it had to denote your power as a warrior or as a leader of warriors, right? So it had to be beautiful, it had to make a statement, but it had to be wearable. You needed to be able to fit in it and move in it and fight in it. And it needed to be made. So, the people who designed it were also collaborating with the people that used a hammer to take a sheet of metal and form it. So it would custom fit you as the wearer. Mm-hmm. And it had to be relatively comfortable in different climates. And you had to be able to hear what people were saying and see what people were saying. Otherwise, you would be killed. So that's an example of pre-industrial design. Design, yes, indeed. Right? And Ettore Sozzas designed a set of silverware that I was able to buy, fortunately, because it's no longer in production, which has that same kind of thought process behind it, right? Because it's not just beautiful to look at, it's beautiful to hold in my hand. So if I close my eyes, it's just as beautiful. And when I use it, it works beautifully to cut meat, to put things from the plate into my mouth. And it sits well in a dishwasher, right? So all of these things are important. And it's so great that I would never think of using plastic silverware that I just throw away. So in its own way, I think it makes a contribution to the environment. Yes, definitely. Thank you. Claudio, I don't know from you two, we have time for the last question. I think if there's any. Let me see. We don't have questions from YouTube, actually. Can I ask the audience a question? Oh, yes, of course. Exam time. Yeah. How many of you in the audience have someone in your life, whether it's a family member, a relative, a friend, or a friend of a friend who has an intellectual disability? I mean, I don't know how you can, if this was a physical audience, you could see people raising their hands. But I asked this question when I did a workshop on innovation in Tijuana a number of years ago. And the workshop was to entrepreneurs and senior managers of companies. Okay, Gianfranco, we can ask them to raise their hands. Si podemos alzar nuestras manitas, aquellos que tengamos alguna persona. Y obviamente, por favor, también comenten, siéntanse en la libertad, aquí los leemos. Ya estamos a unos minutos para concluir la presentación. Pero Me parece que aún tenemos un poquito de tiempo, no ha llegado el anterior, el próximo. Le damos un momentito. La pregunta fue, por si no la captaron,
¿Quién de ustedes tiene algún familiar, pariente, amigo que tiene cierta, cómo se diría? Divergencia o Divergencia, exacto. neurodiversidad. Neurodivergencia. Por favor, alce la mano. 3. No estoy viendo respuestas. Empiezan a haber algunos. So far it's 6 out of how many? Of 64. Out of 64? Yes. Okay, so that's slightly less than 10%. But Well, I think this workshop, there's one more. there are more now. Mm-hmm. This workshop I did in Tijuana, 60% of the people in the audience raised their hand. 60%. Mm-hmm. So I think the number is actually quite high. And there may be people that you don't recognize as having an intellectual disability. When I spoke at the University of León a few months ago, a student came up to me telling me that she was autistic. And she was wondering how to share this or if to share it with anyone else because she's been keeping it as a secret, but she struggles with it. Mm-hmm. Well, that's also maybe something to note or to point down, Gianfranco. There is a lot of people that doesn't really know that they are maybe are having a neurodiversity problem, maybe because dyslexia, dyscalculia, or Asperger in a low degree. So you may be aware of that, and maybe you can talk to us about it. Right. Yes, in fact, this the woman will be receiving this prize in Italy. She developed a program for helping students, university students who are neurodivergent. So these are students that are successful or trying to be successful in a university, but they are neurodivergent, and probably very few people know that they are. And in my case, for example, I'm neurodiverse. 2 of my children are. So I have this problem because one of the smallest one is now in the phase of going from or maybe going into a college, and he's having these doubts and things and thoughts about it, and well, it's quite a theme. Right. No, I that's right, and you know, I think I'm neurodivergent as well in some ways. I'm certainly to some extent hyperactive. My son is hyperactive, and as a result, he's tried many different things and hasn't found an interest in any of them because he just goes from one thing to another. Yeah, so and it turns out Elon Musk is neurodivergent as well. So, you know, clearly a bright person, but also clearly a person who has some deep emotional problems. Mm-hmm. Okay, Julio, if I can have a small intervention on a question, just to make sure on my behalf that I have understood the message of this lecture. And I like this statement, not all problems are caused by solutions. Most problems are caused by solutions, excuse me. Then is this has to do or has any respect with design process? I mean, the reason for this is not taking on the right way the design process, or is it that designers do not problematize? This is the way in Spanish we can say problematizar. If we designers, we do not problematize the problem, look out the best way for understanding it and all the situations that are implied or are caused by the problem itself.
So we are not able to, as you mentioned at the very early part of your presentation, we're not able to define or to discover the real need, and therefore to have the best problem structuration. Is that Yes. something? Maybe the word I'm looking for is that one of the best ways to empathize with the solution, with the human on the need? Yes, but I actually think that a lot of people try to do their best, but sometimes they are not exposed enough to the reality of a problem, and sometimes they don't ask themselves whether they are trying to do something. They're trying to make something which doesn't need to be made at all. Right? These various fundamental questions. So, yeah, I that most problems are caused by solutions is absolutely true because, for example, that Calatrava's bridge in Venice is beautiful. It was supposed to be a symbol of the city, and it could have been, but either Calatrava, dependent on the engineers that did the actual detailed design of the bridge, of the materials, in which case he should have been involved and he should have been worried about that. Or maybe he wasn't worried about it at all because it was sufficient to have this beautiful bridge when it was inaugurated in his portfolio. So yeah, so a lot of it is experiencing something before you actually make it, experiencing what it might be like to be used by people in different situations, in different conditions. And you're not going to get it 100% right, but some things should become very obvious. One thing that's obvious is that if glass is wet, it becomes slippery. So why that was not identified early on, I don't know. Maybe it was identified, and maybe there had been specified a glass that would not be slippery, and it was substituted because someone wanted to save some money and get a cheaper glass. I don't know. Okay, so to end this presentation, we have 85 participants, but there's someone, Darío Moran, who says, I had a friend called Patricia Jimenez, doesn't matter, who always was mean to others and justified herself because of her neurodivergence. Mm-hmm. Correct. It's well, that's not a justification, but I think it's a cause and effect. Some people who are neurodivergent are very frustrated and angry because they're trapped in their bodies and they're trapped in their heads. For example, the nonverbal people sometimes can act out and can be actually violent. So, I would question whether this person, if the right innovations had been available to make that person's life better, maybe she would not have been so mean. Mm-hmm. Not to excuse her, but my point is that social problems are often caused by frustrations and anger that people built inside of them. And sometimes we can come up with ideas, I call them innovations, that can help to alleviate those areas of frustration. Good. All right, then. So on behalf of everyone who is listening to your presentation, plus the other people who's not actually in this presentation, but outside the presentation, we would like to thank you very much, Gianfranco. Very interesting. It's always nice to hear from you, to see you, to Likewise.
I give you a big applause from here. So Thank you. we are so thank you to hear you, to have you here. And I hope next time we have the budget to have you here in present. Yeah, I would love to come. I love Mexico. You know, it's one of my favorite countries. I love it. Anyway, okay, thank you. And I apologize for having to give my presentation in English. You know, No I tried learning Spanish years ago, and now I can speak a little bit, but it's mostly Italian with a Spanish ending. All right. So in due time, we will send you the constants for your participation. Okay, thank you so much. Thank you very much. I'll be seeing you. Ciao, ciao, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Thank you. Bye-bye. Bye. Okay, so what's next? Do we have perdón, tenemos ya al siguiente ponente, Dulce María? Sí, Julio, Sí. vamos a presentar ahora, le damos la palabra a nuestra compañera, la maestra Dulce. Ujú. Sí, ya, claro que sí. Lo va a presentar Dulce. Okay. La estoy presentando. muy bien, muchas gracias, Claudio, muchas gracias, Julio. Y bueno, pues Un momento, aprovecho. Dulce, un momento, Dulce. Por favor. Sí, Julio, adelante. Sí. adelante, Dulce María. Muchas gracias, maestro Claudio, maestro Julio. Muy buenas tardes a toda la audiencia y pues me da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestro siguiente ponente para este 18º Congreso Internacional. No sé si mientras doy la presentación podrían darle la calidad de co-host a GMMAVE para que pueda tener la oportunidad de compartir su pantalla mientras yo doy la presentación. ¿Les parece bien? Gracias. ¿Y me escuchas? Gabriel, ¿estás por aquí ya? Sí, Dulce, ¿qué tal? Buenas Muy tardes. bien. Buenas tardes a Muy todos. buenas tardes. Muchas Estoy por aquí. gracias. Gracias. Pues voy a hacer la presentación de Gabriel Martínez Meave. Y bueno, pues él es diseñador gráfico y tipógrafo. Es ilustrador y calígrafo mexicano. Desde su estudio, Meave Studium, en la Ciudad de México, lleva a cabo proyectos para clientes como Google, Warner, Modelo y Fondo de Cultura Económica, así como las principales agencias publicitarias globales. Diseñó los logotipos de Mexicana de Aviación, Grupo Presidente, Tequila, Centenario Azul y el personaje Cornelio de Cornflakes de Kellogg's, entre otros. Ha ilustrado también libros de escritores como Juan Villoro, Margot Glantz, Cornelia Funke, Gabriel García Márquez, nada más y nada menos, y otros autores de primera línea. Su obra de caligrafía e ilustración ha sido expuesta en México y el extranjero. Diseñó también la tipografía institucional del gobierno mexicano para el sexenio 2006-2012, así como fuentes corporativas para Telcel, Corona, Pumex, Liverpool, El Economista y otras grandes empresas nacionales. Sus tipografías originales son distribuidas a nivel mundial por Adobe Systems y Subtipos. Ha impartido cursos y conferencias en México, Canadá, Estados Unidos, Suecia, España y la mayor parte de los países de Latinoamérica. Ha ganado 5 premios del Type Directors Club de Nueva York y 2 de la Asociación Typographique Internacional. Primer lugar de la Bienal Nacional de Diseño en 2001 y mención honorífica en el Premio García Cubas de Arte Editorial en 2019.
Entre otros reconocimientos, pues bueno, su trabajo ha sido reseñado en la mayoría de las publicaciones internacionales y nacionales de diseño. Trabaja con técnicas tradicionales y digitales, de los pinceles a los píxeles. Y bueno, pues le doy de verdad una cordial bienvenida y un agradecimiento preliminar por estar presente, Gabriel, en este congreso y que de alguna manera pues hayamos coincidido en este tiempo para que estés aquí presente. Muchísimas gracias, Dulce. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un honor estar aquí en Alter Mundus con todos ustedes. Maestro Gabriel, ¿me da un momento, por favor? Sí. Guarden todo silencio, por favor. Tenemos una persona que tiene alguna máquina que está haciendo eco. Por favor, apáguenla o revisen cuál es. Creo que ya está listo, Claudio. ¿Le damos la palabra? Ya, yo creo que ya está el tema. Gracias, Dulce. ¿Ya Adelante, se oye maestro. bien? ¿Me oyen bien? Perfecto. Bueno, pues les comentaba que me da mucho gusto, Dulce, Claudio y todos los acompañantes estar aquí en Alter Mundus con ustedes. La verdad es que es un honor para mí. Y bueno, voy a platicar un poquito de mi trabajo, de mi perspectiva como diseñador en el momento en que estamos, la manera en que trabajo y bueno, compartirles un poco, simplemente una opinión. La verdad es que no soy futurólogo ni tengo digamos, estudios específicos como esto, pero desde mi trabajo, que es de letra, de diseño, de ilustración, pues compartirles un poquito cómo yo veo la situación, sobre todo del diseño, del diseñador, en aras de lo que ahora estamos viendo, tantos cambios, tantas incertidumbres, ¿no? Por el porvenir de la profesión. Y para mí es muy importante, pues, reflexionar sobre estas encrucijadas, ¿no? Entre el futuro. Tu micrófono, Gabriel, perdón. Sí, perdón, se cayó el micrófono. ¿Me escuchan bien? Correcto. Les decía que veo pues todas estas encrucijadas que en el futuro y el pasado, creo que es muy importante esa reflexión. En lo personal me interesa muchísimo el estudio de la historia y en particular de la historia de México, y no nada más me interesa como el tema, sino lo uso realmente en mi trabajo, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito de eso. Son simplemente reflexiones con la esperanza de que pues se motive, ¿no? Conversación, preguntas, dudas, de todo esto, ¿no? Entonces voy a correr aquí mi presentación, voy a compartir. Me dicen por favor si se ve bien, y pues comienzo y vamos platicando. Por favor, nada más indíquenme si se ve bien. Y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Que para mí es muy, muy importante esta confluencia que tenemos ahora, pues por un lado, de las tecnologías, de toda la facilidad de producción que nos dan las herramientas digitales, por un lado, y por otro lado, el que trabajamos con materiales como el idioma, como las letras, que tienen cientos, si no es que miles de años, ¿no? De existir, y que ahora pues están cobrando nuevos modos de usarse, ¿no? Comparativos a los que teníamos antes, ¿no? Entonces, bueno, para mí estos tres tiempos, ¿no? Presente, pasado y futuro, pues implican muchas cosas en el trabajo de diseño, ¿no? Principalmente me gustaría empezar con esta reflexión, ¿no? Porque a veces cuando uno da opiniones o soluciones o cuestiones como una conferencia, pues se simplifica un poco, ¿no? Pero el mundo es complejo. La simplificación es un truco que usamos para interpretarlo o comunicarlo fácilmente, pero la realidad en sí es muy compleja y la condición humana es compleja. Y esto es lo que hay que prever
y tener en mente cuando hablamos de inteligencia, y sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? Que ahora está tan de moda y tan candente el tema, sobre todo porque habría que ver de entrada si eso que llamamos inteligencia humana o inteligencia artificial es realmente el mismo fenómeno, ¿no? Probablemente son fenómenos parecidos, pero distintos. Entonces, quizá el mismo llamarlos inteligencia a ambos no es del todo correcto, ¿no? Pero en esta complejidad yo la noto particularmente presente en México, ¿sí? Entonces voy a hablar un poquito de México, pero primero voy a hablar rápidamente de mi estudio. Mi estudio, MEAB Studio, aquí en la Ciudad de México. Es un estudio muy pequeño, es una pequeña boutique de diseño. Prácticamente trabajo solo yo y de repente algunos colaboradores en algunas áreas específicas, pero creo que es un fenómeno que tenemos, ¿no? Actualmente, ¿no? Que es el del profesionista independiente que ilustra, que hace libros, que diseña, qué sé yo, páginas web o programas o códigos o tipografía. Y bueno, pertenezco yo a ese gremio, digamos, de los freelancers, ¿no? Entonces algunas imágenes de mi estudio, no tan ordenadas quizá. Y bueno, un poquito cómo yo veo mi función y en esto viene este entrecruzamiento, encrucijada del futuro y el pasado, porque nos llamamos diseñadores ahora, ¿no? Y básicamente, y eso es importante comentarlo, ser diseñador en 2024, diseñador gráfico, obviamente estoy platicando de mi profesión que es diseñador gráfico, es básicamente ser un acomodador de recursos digitales prefabricados. Ese es el 95% del diseño. O sea, yo ya tengo recursos de fotógrafos, fuentes de catálogo, textos que un copywriter me manda, a lo mejor ahora ya es un chat GPT, qué sé yo, o un editor, en un software como InDesign, como Illustrator, como Photoshop, y yo ensamblo esas cosas, recursos prefabricados, y entrego un diseño, ¿no? Con cuestiones que alguien más diseñó, fotos que alguien más diseñó, plantillas, recursos, FreePic, Canva, llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Recursos de Illustrator, imágenes de stock, ¿no? ¿A qué voy? A que básicamente el diseñador gráfico actualmente, en su gran mayoría, es un creador secundario. O sea, es alguien que crea cosas nuevas, entre comillas, con recursos que creadores primarios ya crearon. O sea, fuentes, ilustraciones, fotografías, templates, ¿no? Y eso nos pone en una situación particular. A mí en lo particular y en lo personal, me ha gustado o me gusta siempre que puedo, por supuesto, en mi trabajo, es regresar a esa creación primaria, ¿sí? A hacer yo las fuentes, hacer yo los títulos, hacer yo las ilustraciones para los proyectos que hago, ¿no? Y de algún modo eso es lo que, pues quizá caracteriza mi trabajo. He tratado yo de zafarme un poquito de ser simplemente un acomodador de recursos que otros hicieron, que ya están ahí en la nube o en la web o en los programas, y tratar de partir desde cero en la creación del diseño gráfico, ¿no? Y en esto, yo siento que la chamba del diseñador originalmente se parece mucho a lo que había aquí en México, que eran los tlacuilos, ¿no? Que eran escribas, pintores, artistas, guardianes de registros, escritores, calígrafos, diseñadores, ¿no? Operaban con la palabra, con el lenguaje escrito y con la ilustración, con la imagen. En ese sentido eran súper gráficos, ¿no? Entonces lo que hacían los tlacuilos eran tlacuiloli, ¿no? Obra, pintura, escritura, ilustración, manuscrito, signo, texto, todo eso es un tlacuiloli. Y el sustrato donde eso venía, había muchos sustratos, pero quizá el más gráfico de todos era el amochtli, ¿no? Que es el libro de corteza, el códice, el registro, el documento, muchas veces con forma de acordeón, ¿no? El libro iluminado. Recordemos pues que no había realmente una tecnología como la imprenta. Aquí en el México, iba a decir prehispánico, pero no me encanta mucho la palabra prehispánico porque otra vez es poner España por delante, ¿no? Podemos decir precuautémico, ¿no? O el México antiguo. Yo prefiero esa manera de decirlo, ¿no? Entonces, pues Tehuantitlan
Tlacuiloqué, ¿no? Somos tlacuilos del siglo XXI. ¿Somos acaso diseñadores? Pues sí, ¿no? De algún modo, ¿no? Este es el símbolo de la comunicación, el tlatoli. Y pues habla de la palabra, tanto como escrita, y me parece pues como un buen signo, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto, ¿no? Que de algún modo heredamos este oficio tan bonito, ¿no? Y bueno, aquí es donde opero yo, ¿no? Que es México, Mexico, que era el antiguo ombligo de la luna, ¿no? Nuestra ciudad, que tiene algunos antecedentes extremadamente antiguos como Teotihuacán, ¿no? Pensar que eso tiene unos 2000 años es impresionante, ¿no? Y bueno, estamos en este entorno, ¿no? Que es la Ciudad de México, el lugar de las nopaleras. Eso significa Tenochtitlan, ¿no? El lugar donde están las árboles de nopales, ¿no? El lugar de las nopaleras. Y bueno, antes era una pequeña isla, ahora es esta ciudad que vemos, y ahí tenemos esa confluencia del futuro y del pasado, ¿no? Trabajando aquí en México, Tenochtitlan, está la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Porque esta es una metrópoli. Y todo eso tiene mucho que ver en lo que hacemos, ¿no? Entonces, fíjense, toda esta encrucijada que se da, ¿no? Entonces, voy a hablar tantito de México como para que entendamos un poquito esto, ¿no? Esto que ocurre aquí, ¿no? En el Anáhuac, ¿no? Porque Anáhuac era el nombre original de este lugar. O sea, ahora le llamamos México, ¿no? A este país. Y hay que entender que así como Roma, que es una ciudad que le dio el nombre a un imperio, es lo mismo que pasó con México. Es una ciudad que nació en el pequeño islote del lago de Texcoco, que le dio su nombre primero al Valle de México, luego al dominio de los mexicas, ¿sí? Que venían de México, y luego a un país inventado siglos después que se le puso México. Pero si le hubiéramos preguntado a un hablante de náhuatl en el siglo XV cómo se llamaba este lugar, hubiera dicho Anáhuac, ¿no? Entonces, eso es interesante entenderlo, ¿no? Porque cuando hablamos de la cultura del México antiguo, estamos hablando de la cultura del Anáhuac, ¿sale? Que no es exactamente lo mismo. Hay muchas discusiones, ¿no? De que si México existía en tiempos de los conquistadores y que si España existía. Son discusiones más que nada de geopolítica, pero lo que sí es claro es que aquí había una civilización entera, múltiple, que tenía el nombre de Anáhuac, ¿sale? Y que sí era consistente y culturalmente independiente, así como fue la cultura de Grecia, digamos, ¿no? O sea, no estamos discutiendo si hubo un estado griego, que no lo hubo, pero sí era claramente, había un mundo helénico, ¿no? Así, en México hubo un mundo del Anáhuac. Ese mundo, que era el Anáhuac, estaba en el sur de Norteamérica, ¿sí? En la parte que pues ahora es donde se junta como cono y confluye el Golfo de México de un lado y el Pacífico del otro, y el Anáhuac está dentro de un área más grande que era el Semanáhuac, algo así como Norteamérica. Así lo concebían pues nuestros ancestros, ¿no? Del México antiguo. Y esto también hay que verlo un poquito en el tiempo, y aquí es donde hablamos de esto del pasado y cómo nos va llevando al presente y nos llevará al futuro, ¿no? A mí me interesa, sobre todo, que como diseñadores entendamos las escalas de lo que hablamos, porque a veces decimos, no, es que en el futuro y el iPhone 17 y cuando venga y la inteligencia artificial y el Midjourney y todo eso, y no nos damos cuenta del pequeño pestañeo que es todo esto que estamos viviendo con respecto a la inercia de todo lo que viene atrás, ¿no? Entonces tenemos esta pequeña gráfica, ¿no? Tenemos divisiones grandes cada 1000 años, tenemos un 0, que es a partir de donde contamos nuestra época, el año 2024, pero más o menos estos 6 milenios es lo que podemos recordar a nivel de registro, más o menos, ¿no? Y los últimos 21 siglos los numeramos, el siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 21, ¿no? Que esto es lo que llamamos la era común, la era cristiana, pero en realidad hay mucho antes, ¿no? Como todos sabemos, espero que todos aquí se acuerden un poquito de sus clases de secundaria, ¿no? Pero entonces, fíjense, dada esta división de los continentes, ¿no? Aquí tenemos en un sentido el pasado, en otro sentido el futuro, y tenemos el área de Mesoamérica, o sea, lo que pasaba aquí en el Anáhuac,
podemos traducir Mesoamérica más o menos como Anáhuac, ¿no? Y lo que está del otro lado del charco, en Europa y Asia, también está Australia, el Pacífico, África, Polinesia, también está eso. Pero me quiero concentrar en algo un poquito más simple para que comparemos esto, porque esta conferencia la estoy dando en español, ¿sí? Cuando hablamos de diseño hablamos de eso, cuando hablamos de tradiciones como la Bauhaus o la imprenta, estamos hablando de cosas que ocurrieron en Europa. Entonces, aunque estamos en México, en realidad la cultura que vemos aquí alrededor, yo me asomo a la ventana y veo cultura occidental, o sea, veo una ciudad pues no tan diferente de, qué sé yo, de Filadelfia, de Madrid, de Barcelona, de Milán, qué sé yo, de Buenos Aires, de Sao Paulo, ¿no? O sea, ciudades modernas occidentales, ¿no? Entonces, tenemos que siempre comparar eso. Para mí me parece muy importante estas encrucijadas, ¿no? Entonces, fíjense, si hablamos del pasado y de las épocas del pasado, aquí en México, en Mesoamérica, hablamos del preclásico, el clásico y el posclásico. A partir del 1500 viene la época de la colonia y luego el México moderno. Podríamos definir así a muy grandes rasgos las épocas del México antiguo, ¿no? Así lo definen los arqueólogos y los antropólogos. Pero en el mundo occidental también hay estas divisiones. Primero, hay una gran división que ocurre cerca del año 500. Del año 500 para atrás es lo que llamamos la antigüedad. Ya está Roma, Grecia, Egipto, Persia, los hititas, los sumerios, los mesopotamios, todo eso, ¿no? Todos los que conocemos. 1000 años de Edad Media, básicamente europea, y luego tenemos, muy coincidente ya, la época moderna y luego la época contemporánea, que son los últimos 2 siglos, más o menos, ¿no? Entonces, si se fijan, hay como una confluencia aquí, una encrucijada de civilizaciones, que es lo que tenemos aquí en México, ¿no? Ahora, cuando digo civilizaciones, me refiero a que son múltiples, ¿sí? Porque aquí en México tenemos olmecas, teotihuacanos, toltecas, mayas, zapotecas, mixtecos, huastecos, purépechas, etcétera, mezcala, tlatilco, en fin, hay muchísimos más, ¿no? Y algunos son extremadamente antiguos, como los olmecas, y otras nada más es un pequeño barniz de 150 años, como lo azteca. Entonces, esto es engañoso como mexicanos, ¿no? Porque fíjense, ¿cuántas cosas en México identificamos con lo azteca? El Estadio Azteca, el Banco Azteca, la selección azteca, y todo lo llevamos a lo azteca. Y lo azteca no es ni para nada lo mexicano antiguo. No es para nada representativo de la náhuatl. Es solo un pequeño pedacito de lo último de la cultura del centro de México. Antes tuvieron muy ilustres los toltecas, por ejemplo, ¿no? Y antes de ellos los teotihuacanos, y antes de ellos los olmecas, que tienen una línea genética de cultura, ¿no? Si nos ponemos así muy estrictos, la verdad, la cultura del México antiguo es cultura tolteca. Eso es lo que deberíamos realmente reflexionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la cultura tolteca es náhuatl, porque la cultura tolteca es la que tiene arquetipos como Quetzalcóatl, como Tlaloc. Eso no lo inventaron los aztecas, ¿eh? Eso es mucho antes. Pero los aztecas, como tomaron parte de lo tolteca, ahora lo identificamos con ellos, ¿no? Así como los romanos tomaron de los griegos. Se conectan las civilizaciones, ¿no? Los mayas es otra cosa muy interesante, más al sur, otro tema diferente. Lo digo muy rápido, pero vamos a ver lo que pasa del otro lado, ¿no? Ahí tenemos, por supuesto, a los grandes iniciadores de la cultura occidental, Grecia y Roma. Pero antes de Grecia y Roma, pues está Sumeria, Acadia, Babilonia, Siria, que es una cadena de civilizaciones en el Medio Oriente. Luego de ahí se pasa a Persia. Persia conflictúa con Grecia, ¿no? Por ahí está Egipto, que Egipto se las lleva a casi todas de lo más antiguo, ¿no? En la historia de Egipto es gigantesca, ¿no? Está más cerca Cleopatra, la última gobernante de Egipto, de nosotros y del iPhone, que lo que estaba Cleopatra de la época de las pirámides. Esa es la dimensión, la verdadera escala de Egipto. Entonces es inmenso. Si comparamos eso con estados modernos como los Estados Unidos,
que son los que ahora imponen todas estas tecnologías, toda esta cuestión de la inteligencia artificial, las computadoras, los iPhones, pues estamos hablando de un periodo súper chiquitito. Estados Unidos tiene menos de 250 años, ¿sí? Entonces hay que ver estas escalas de tiempo, porque a veces pensamos en el futuro como algo que va a cambiar muchísimo y no, créanme que no va a cambiar tanto porque hay algo perenne en la experiencia humana, ¿sí? Y eso es lo que hay que ver, ¿no? Si lo vemos así desde este punto de vista, por ejemplo, también hay que ver que casi todas las civilizaciones que están en esta tabla ya desaparecieron. Desaparecieron los teotihuacanos, los aztecas, los mayas, los huastecos, desaparecieron. Desapareció Roma, desapareció Grecia, desapareció Persia, desapareció Egipto, Sumeria, Acadia, Babilonia, Bizancio, desaparecieron. Pero hay una ahí que viene de muy atrás y que no ha desaparecido. De hecho, ahí puse dos, pero hay una que ahorita tiene un dominio impresionante, que es China. Fíjense, si vemos en la grande escala de las civilizaciones, la civilización más exitosa del planeta a lo largo de los últimos 6,000 años es, sin lugar a dudas, China. Eso nos dice mucho de lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, trae una inercia de siglos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas es importante verlas porque no lo vemos en las noticias. En las noticias nada más nos hablan que la guerra de Ucrania, que la crisis de Taiwán, que Gaza, que todo eso. Pero todo eso tiene unos antecedentes brutales, ¿no? Impresionantemente profundos. Y no podemos hacer como que no existen. ¿Vieron? Eso es lo que a mí me preocupa. Se habla mucho del futuro, pero no podemos simplemente decir que todo esto no está ahí porque sigue influyendo, ¿vieron? Entonces ahí puse unos eventos random, ¿no? Como para darnos idea de las escalas, porque esas escalas son las que luego no se ven, ¿no? Voy a quitar tantito esos cuadros, ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo voy al Museo de Antropología, aquí cerquita en Chapultepec, y veo el calendario azteca, güey, la antigüedad de México, y tiene 500 años el calendario azteca, es súper reciente. En cambio, las cabezotas estas olmecas que salían en las monedas de 20 centavos, puta, tienen 3,200 años. O sea, nada que ver. Y las dos son piedrotas labradas. Pero como nada más vemos la piedrota en el museo, no dimensionamos la escala de diferencia entre estas civilizaciones, ¿no? O vemos el Templo Mayor de México, lo construyeron en el siglo XV, ¿sí? En el siglo XV, o sea, fíjense, Notre Dame de París, que es esta iglesia que ahí sigue, casi incólume, se incendió hace unos años, pero sigue bien, es más antigua que el Templo Mayor de México, es de finales del siglo XII, ¿sí? Para que veamos, en cambio las pirámides de Teotihuacán, esas sí son muy antiguas, son por ahí del 100, del año 0, del año 100. Entonces fíjense esas dimensiones, hay que verlas porque no acostumbramos pensar en eso. Vemos piedras viejas, es de la antigüedad, y no, puede haber piedras viejas de hace 200 años, y puede haber unas que están increíblemente bien conservadas y tienen 4,000 años, como las pirámides de Egipto. Entonces cuando yo veo estas cosas de History Channel, ¿no? La teoría de los antiguos astronautas y las pirámides del mundo. La verdad es que las de Egipto son muchísimo más antiguas que las de acá. Y realmente las de acá no son pirámides, son estructuras escalonadas, que les decimos pirámides, pero en realidad no tienen la forma geométrica de una pirámide como la pirámide que ponían los griegos. Acuérdense que los conceptos de geometría son griegos, la palabra pirámide es griega. Y las de Egipto realmente son pirámides. Las de acá son plataformas escalonadas que les decimos pirámides porque las vemos desde un punto de vista occidental. ¿Vieron? Entonces, este tipo de cosas, sobre todo a los alumnos, si es que hay aquí alumnos, es importante preguntárselas, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que usted está ahí. Estamos a 24 años después del año 2000, después de un recorrido inmenso que ha llevado muchísimo tiempo, ¿no? Ahí estamos. Y ahí podemos ver la vida de un universitario de 20 a 25 años, que es un cuarto de siglo. Cada rayita que vemos en esta gráfica es un siglo. Entonces, la mayor parte de los estudiantes a los que profesores como ustedes y como yo damos clase tienen esta edad, 20, 25 años, un quinto de siglo, un cuarto de siglo. Si nos va bien, vivirán 3/4 de siglo.
a algunos les irá muy bien y vivirán un siglo entero, ¿no? Mi abuela vivió 101 años casi, ¿no? Pero estamos viendo que una vida humana es realmente muy pequeña en relación a todo lo que ha pasado antes, ¿sí? Entonces hay que evaluar la velocidad de los cambios, porque también sí es cierto que de repente se acelera, ¿no? Entonces, antes de hablar del futuro, sí tenemos que ver la escala del pasado y del presente. Y entonces ya veremos. Entonces, si vemos, si ahí pusiéramos la siguiente rayita, que es el siglo XXII, puta, pues en realidad en el 22, cuando empiece, ahí va a seguir China, ¿eh? Ahí va a seguir India, lo más probable es que ahí siga Estados Unidos, va a haber un México a lo mejor con 200 y tantos millones de habitantes, muchos de los que ahorita están estudiando posiblemente vean el año 2100, ¿sí? La gente sigue viviendo en cuerpos, sigue necesitando alimento, techo, comida, ¿sí? Vamos a seguir hablando español, un español ya lo mejor medio reggaetonero con acento puertorriqueño, pero el español va a seguir ahí, al igual que el inglés. Vamos a seguir usando el alfabeto latino, lo más probable. O sea, entonces hay que ver y poner también en su dimensión justa todos estos cambios del futuro, ¿vieron? Entonces, porque muchas cosas seguirán, pero también hay grandes incógnitas, ¿no? Grandes incógnitas que aquí van a ocurrir. Lo que sí quiero yo, sobre todo, enfatizar es que la condición humana no es probable que cambie tanto. No es muy probable que cambiemos así nomás de un siglo a otro o en 10 o 20 años. Van a cambiar las tecnologías, los teléfonos, el iPhone, las versiones de software, los tamaños de las pantallas, a lo mejor se dejan usar pantallas, qué sé yo, ¿no? Pero la naturaleza humana, en general, ahí va a estar. Y eso a mí me preocupa, porque no es luego tan confiable, ¿no? La naturaleza humana es muy veleidosa, muy emocional, poco racional. Cuando hablamos de la inteligencia humana y la inteligencia artificial, hay que ver que la inteligencia humana no es tan común, ¿eh? O sea, los grandes hombres o mujeres inteligentes, los que han hecho grandes cambios, son poquitos en realidad, ¿vieron? Incluyendo los que idearon la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, a mí me preguntan la inteligencia artificial y yo creo que en muchos sentidos es superior. Tiene mucho más capacidad de acción, tiene una memoria perenne, pero eso no quiere decir que sea el mismo tipo de inteligencia que nosotros, ¿no? Entonces, hay que ver eso, porque estamos elucubrando acerca de un nuevo tipo de inteligencia que se crearán las máquinas, que habría que ver si vale la pena llamarla inteligencia, pero tampoco es como que tengamos muy claro el origen de nuestra propia inteligencia o de nuestra propia conciencia. Entonces, en cierta forma, somos como niños con juguetes bien peligrosos, porque no nos conocemos mucho a nosotros mismos, ¿eh? Ya es cuando hablo de la naturaleza humana, ¿no? Que a mí me parecería que en este momento de la historia vale muchísimo la pena plantearse y preguntarse cuál es realmente la naturaleza humana, cuál es realmente la inteligencia humana, ¿no? Pero bueno, regresando al diseño y nada más para ilustrar todo esto y no dejarlo así como gráficos, ¿no? Realmente hay creatividad gráfica aquí. Y a mí me sorprende, por ejemplo, aquí en el Anahuac, yo veo las cosas olmecas y no se ven antiguas, se ven a veces hasta más modernas o como de arte moderno que lo de los aztecas. Esa vasija que ven ahí, de una simetría toda rara, simétrica, es impresionante y tienen más de 3000 años estas cosas, ¿no? Y lo que nos falta por descubrir, ¿eh? Porque estos son las cositas que han medio sacado ahí del suelo, ¿eh? Pero en México siguen saliendo cosas, ¿no? Teotihuacán, mucho, pero mucho de lo que llamamos azteca, tolteca, mixteco, ¿no? Que es esta cultura, el centro de México, en realidad es cultura teotihuacana. Todos los arquetipos, los penachos grandes, arquetipos como Quetzalcóatl, todo eso viene de Teotihuacán y sigue de alguna manera influyendo, ¿no? Los vasos trípodes, muchísimo de la cosmovisión realmente pues es teotihuacana, todavía en cierta forma, ¿no? En la parte pues del México antiguo indígena, ¿no? Aquí en el sur están los mayas, que también es una cosa
impresionante, ¿no? No me quiero detener mucho, pero por ejemplo, esta ilustración de ese pájaro que está ahí tiene como 2100 años y no se ve, yo la veo más moderna o más parecida a la ilustración contemporánea que las cosas de los mexicas del siglo XV y XVI, por ejemplo, ¿no? Y hay que entender también, porque hay muchos malos entendidos, ¿no? Y luego yo veo a personas dicen, no, es que los mesoamericanos nunca desarrollaron la escritura y los extranjeros, los europeos, los españoles nos trajeron civilización, cultura, imprenta, alfabeto. Pues no, estos signos mayas que están ahí permiten escribir el maya de manera fonética. No nada más fonética, sino incluso con acentuaciones e inflexiones de la lengua, con distinciones gramaticales, con una numeración posicional parecida a la que trajeron de la India, de antes de la India. Con esta escritura se pueden escribir ecuaciones, textos de astronomía, ¿sí? Matemáticas complejas. Todo esto podían escribir los mayas, ¿sí? O sea, tenían en muchos sentidos una civilización escrita superior a la española que llegó aquí a México, pero pocos mexicanos lo sabemos. Nada más vemos cositas con valor arqueológico. Pero hay que ver que esto es diseño, ¿eh? Esto es diseño gráfico, es puesta en página, es composición de texto con imagen, es formato, ¿sí? Es proporción. Sí, por ejemplo, estos dinteles, creo que este es de Tonina, tienen un texto, tienen pies de foto, por decirlo así, o pies de ilustración, que son los que están al ladito de los personajes, y cada uno de los decorados que vemos ahí, que lo vemos como decoración, no, tienen un sentido. Por ejemplo, este como borde en forma de serpiente muy probablemente es Cahuil, que es la serpiente de la visión. Y hay muchos otros sentidos que no entendemos porque lo vemos como occidentales, ¿sí? Hay que entender que la mayor parte de la cultura que tiene el mexicano actual no es indígena. Y lo que es triste es que mucha de esta alta cultura que se dio en Mesoamérica desapareció con la conquista. O sea, las civilizaciones indígenas, no civilizaciones estas, sino me refiero a las culturas indígenas actuales, desafortunadamente no conservaron la mayoría de estos conocimientos. Y eso es una tristeza, ¿eh? Es una tristeza que ocurrió con la conquista y no hay manera de soslayarla. Los mayas que tenían una notación que podrían escribir cualquier obra de literatura, cualquier tratado de matemáticas, contar a millones y decenas de millones y eso, tenían una civilización escrita que permitía eso, perdieron todo esto en el siglo XVI. Y no hay cultura maya actualmente que lo conserve. Y eso es una tristeza, así de fuerte fue la conquista, ¿no? Por cierto, esto que vimos anterior es el tablero de los 96 glifos de Palenque, que es una obra maestra de la caligrafía. Es una obra maestra absoluta. Voy a regresar. Hacer esto, tiene que haber habido una cultura de escritura, de estilos, de práctica de la caligrafía inmensa, y es una cultura que se perdió completamente. Nosotros, como occidentales, mantenemos un poquito esa cultura escrita de antes de la imprenta. No se diga los del Lejano Oriente o los árabes, ¿no? Pero aquí hubo esto. Lo que pasa es que desapareció, no se conservó, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, y eso deberíamos plantearnos para el futuro próximo. Rescatar todo esto es una labor titánica que yo creo que como mexicanos, pues tenemos que hacerlo un poquito, ¿no? Bueno, seguimos, ¿no? Más adelante, en el clásico y posclásico está toltecas, mixtecas y luego los aztecas, que es el último pedacito, ¿no? Por cierto, nada de esto de aquí es azteca. Bueno, sí, la serpiente del centro es azteca. Lo demás es mixteco. Sí, es tolteca, ¿no? Y vemos los códices. Aquí hay una cultura escrita, lo que les decía. Y no eran cualquier cosita, no eran pinturitas. Era imágenes de una abstracción, de un nivel gráfico tan impresionante, parecen hechos con Illustrator. La verdad, este de acá abajo es el códice Laud, que yo ves los facsímiles y parecen hechos con Illustrator de la calidad de la línea y de la uniformidad del grosor. Es impresionante. Estos documentos son una locura. Desafortunadamente, casi ninguno está en México. Están en el Vaticano, en Roma, en Londres, en Alemania. Pero
Son pasadísimos de lanza, ¿no? Bueno, en el momento que viene la cultura occidental, viene esta hibridación de culturas, ¿no? Que es lo que aquí vemos. Empieza a mezclarse glifos con escritura latina. Recuérdense que la escritura latina es lo que seguimos usando. En el WhatsApp, ahí está la escritura latina, ¿no? O sea, no es nada más algo de la antigüedad, esto lo seguimos viendo, ¿no? Viene esta cultura colonial, que pues, la vemos en todos lados, ahora en México, que en realidad es cultura española. Decimos, es que es pueblito mexicano, no sé qué, la iglesita, la placita. Pues no, en realidad es cultura traída de España, ¿no? Junto con el catolicismo, ¿sale? Luego ya tenemos el siglo XIX y XX, que es el México actual, donde ya se dan cosas como Posada, ¿no? Luego el Chango García Cabral, los muralistas, Covarrubias, los carteles de cine, toda esa cultura mexicana que ahora llamamos mariachis, tacos al pastor, ese tipo de cosas que ahora sentimos muy nuestras, pues en realidad son creaciones casi todas del siglo XIX y XX, o sea, ya el México, pues contemporáneo, ¿no? ¿Sí? Vemos ahora esto que llamamos la cultura mexicana actual, ¿no? Las Catrinas pintadas que vemos ahora en Muertos, películas como Coco, El libro de la vida, Las calaveritas, y sí, están ahí, son mexicanas, claro, ¿no? Pero hay que entender que es solo la última capa del barniz de todo lo que es esta cultura, ¿no? Son los últimos 50 años y a veces ni eso. O sea, los maquillajes estos de la cara de calaveras en realidad tienen 15, 20 años. O sea, yo era niño y no se veía gente maquillada, ¿no? Allá en Mixquic o en Tzintzuntzan. Y la ceremonia de muertos era algo mucho más íntimo, ¿no? En cierta forma, más discreto. O limitada a ciertos lugares muy tradicionales. Ahora ya es una cuestión mucho más turística, ¿no? Lo cual tal vez no está mal del todo, ¿no? Pero hay que entender eso, ¿no? Y bueno, por supuesto que siguen también las culturas indígenas vivas. Este es un ejemplo de muchos, ¿no? La huixárika, ¿no? De los huicholes, pero hay cientos más, ¿no? Entonces, esta es la realidad en la que como diseñadores mexicanos estamos, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo no me puedo nomás cortar del pasado y decir, todo esto no importa, venga el iPhone 17 y venga el Midjourney y venga todo esto, ¿no? Y que todo entra así como vomitada vorágine a los entrenamientos de la inteligencia artificial, ¿no? Yo pienso que el futuro lo creamos nosotros, no nada más lo que nos dictan en Silicon Valley. ¿Vieron? Ni nada más es tecnológico, también eso hay que ver. O sea, el futuro es simplemente un tiempo. El futuro no implica por sí mismo tecnología, ¿vieron? Nos han querido vender esa idea también, ¿no? Y no necesariamente eso, o sea, no todos los desarrollos positivos del futuro están dentro de la tecnología, muchos están dentro de las áreas humanas, ¿sí? Y con humanas me refiero a las bonitas y a las feas, ahí está lo militar, ahí está lo artístico, ahí está lo musical, ¿vieron? Entonces, pues todo eso confluye, ¿no? Bueno, me interesaba mucho esta parte, que creo que es la más de ideas, y ahorita simplemente voy a mostrar algunos de mis proyectos donde he aplicado todo esto que vimos, ¿no? Todo este bagaje cultural, ¿no? Empezando por tipografía y fuentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este diseño mexica, que está basado en el alfabeto latino, por supuesto, pero orientado a el náhuatl, ¿no? Y usando esas estructuras de talud y tablero de las pirámides mesoamericanas, pero aplicadas pues a la letra latina, ¿no? Y para mí todo esto es fuente de inspiración, ¿no? Porque bueno, si es alfabeto latino occidental, inspiración del México antiguo y del náhuatl, pero pues uso Glyphs, que es un software muy avanzado de diseño de tipografía, para crear fuentes digitales que otros diseñadores usen. Entonces fíjense cómo confluye aquí todo, ¿no? A mí me encanta esas encrucijadas, ¿no? Del futuro y del pasado. Este es otro estilo, más sans serif, más modernista, digamos, ¿no? Pero todo empieza del boceto a lápiz, fíjense, también es eso, ¿no? Uno podrá usar todo el software y todo, pero el concepto, al menos para mí, sigue originándose en una servilleta a veces. O sea, yo pienso con el lápiz me resulta más cómodo, ¿eh? No es una nostalgia tonta del pasado, sino es que realmente yo trabajo mejor con un lápiz a nivel de pensamiento que pues así con el teclado, ¿no? Así, a ver, un untitled y que se te ocurra todo esto, ¿no? ¿No?
yo prefiero trabajar con plumas, plumillas, lápices, ¿no? Me encanta a mí, por ejemplo, todo lo gótico. Entonces, Darca es un estilo, pues, inspirado en la letra gótica, que es europea, pero que ha tenido una acogida muy interesante en México. Mucho de las grandes marcas mexicanas están en letra gótica, ¿no? Corona, Bohemia y Cuervo, por ejemplo, entre otras, ¿no? Bueno, Integra es otro diseño también más modernista, que partió de lápiz también, perdón, por supuesto. Aquí vemos algunas muestras de Integra. Lagarto es un tipo de letra basado en letra colonial del siglo XVI, de los escribas o de los amanuenses, en este caso, los Lagarto, que eran dos calígrafos de Puebla del siglo XVI. Entonces, esta tiene una inspiración, pues, colonial, digamos, ¿no? Ahí está Lagarto. Orgánica. También, pues, con un concepto un poquito más natural, no sé, ¿no? Y wordless, que es una caligrafía vuelta a tipografía, o sea, basado en la plumilla, como estas letras del siglo XIX, manuscritas ligadas, pero aplicando la tecnología para generar esas ligas cuando uno usa el teclado, ¿no? Que es una de las ventajas de la tipografía digital, ¿no? Que no tiene la tipografía de tipos de letra móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, la tecnología también está bien, nos permite hacer cosas increíbles, ¿no? Yo no soy exactamente enemigo de la tecnología, pero sí creo que hay que utilizarla con inteligencia, ¿no? Sí. Y nos permite a veces representar de mucha mejor manera lo que hace la mano que lo que permitían tecnologías anteriores como el fotolito o el tipo de letra móvil de metal, ¿no? Que también es tecnología. Es una tecnología más antigua, pero también es tecnología, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de algunos otros proyectos como de tipos a medida, porque gran parte de mi trabajo no es nada más hacer tipos que se vendan, que los distribuya Adobe o subtipos, como los que hubiera anteriormente, sino proyectos específicos de tipografía para clientes que me lo piden. Uno de los proyectos más grandes que me tocó hacer fue el diseño de la tipografía para la presidencia, ¿no? Para el periodo 2006-2012. Y esta pues se vio en aeropuertos, en carteles, en anuncios, en señalización, y me basé mucho en la estructura de talud y tablero de las pirámides mesoamericanas, ¿no? Me parecía muy importante tomar esas influencias para hacer una tipografía, porque la verdad es que hasta los años 90, toda la tipografía latina pues venía de Europa o de Estados Unidos. Estas ideas no habían entrado, digamos, al ADN de la tipografía latina. Yo dije, bueno, ¿por qué no tomar el alfabeto latino, pero ponerle un gen, ¿no? Mexica o tolteca o algo, ¿no? Bueno, esta es otra fuente custom, hecha a la medida para Telcel, que es la que se usan corporativamente, en la aplicación de Telcel para pagar el celular la usan, en anuncios, en todo, ¿no? Son un proyecto también muy, muy grande y muy, muy bonito en su momento, la verdad, que pude hacer. Aunque, bueno, no es que sea precisamente tan fan de la marca, pero la verdad me dieron un muy buen, una muy buen chance creativo, ¿no? De permitirme crear sin tantas restricciones, ¿no? Aquí vimos también un proyecto muy mexicano, que fue el rediseño de Mexicana de Aviación, que se hizo en 2008-2009. Y aquí implica una tipografía nueva desde cero, un símbolo hecho desde cero, ¿sí? Cuando me refiero a desde cero es desde el boceto a lápiz. O sea, nada de esto yo uso tipografía de catálogo que hay ahí, sino yo dibujo la tipografía. Y para mí es importante que marcas de este tipo lo tengan así. Porque si yo hubiera usado aquí Arial o Helvética, pues otra vez, ¿no? Es usar un recurso prefabricado de otro lugar, que generalmente ese otro lugar es Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, ¿no? O sea, tenemos esa gran dominancia del mundo, del primer mundo, incluso en el diseño actual latinoamericano, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un proyecto muy bonito, muy amplio. También aquí vemos algunos de los bocetos que dieron origen a todo. O sea, todo se boceta y los bocetos es una manera para mí de pensar con un lápiz, ¿no? Y para mí esa es la parte más importante del proceso creativo. Una fuente para Jumex basada en su logotipo.
una fuente para Almacenes Liverpool basado en su logotipo, que es como muy geométrico, ¿no? La doble O, muy basado en lo que tenía Bloomingdale's o Macy's, almacenes de Estados Unidos, ¿no? De inspiración sesentera, setentera. Bueno, a mí me comisionaron para hacer el diseño de fuentes de Liverpool basado en el logo que ya existía. También basado en el logo de Corona, desarrollé Corona Gothic, que es el alfabeto completo que se basa pues en la marca de Corona, para usos internos de ellos, ¿no? También pues basado en la trazo caligráfico. Fíjense, este tipo de cosas es muy difícil que yo agarre un Illustrator y así directamente con el mouse o la Wacom o la tablet empezar a trazar. No, para eso necesito el trazo de la mano. ¿Vieron? Es muy, muy difícil entender la estructura de gruesos, delgados, patines, formas, si uno no tiene el trazo de la mano. Eso es súper importante. Yo no, a la fecha no conozco tecnología digital que sustituya esto, la verdad. Bueno, este es un nuevo logotipo para el tequila Centenario Azul que salió hace el año pasado, tiene muy poquito, también pues creado desde cero y lo hemos ya aplicado a la botella. O sea, la tipografía por un lado son fuentes, alfabetos, A, B, C, D, F, lo que tecleamos en el teclado de la computadora, pero tipografía también son marcas. Entonces, en el caso de Mexicana, en el caso de Azul, también la marca se crea desde cero, desde el boceto a lápiz, ¿no? Aunque nada más diseña uno estas 4 letras, por ejemplo, ¿sale? Y bueno, voy a rápidamente ver que veamos otros proyectos donde estas cuestiones de mano son manifiestas, ¿no? Cosas de tipografía, perdón, de caligrafía y de ilustración. Por ejemplo, este busto de Batman, que fue para el 75 aniversario, que pues decidí hacerlo caligráfico, no había que intervenirlo y pues un pincelito, brochita y llenarlo de caligrafía gótica, ¿no? Pues porque es un personaje sumamente gótico, ¿no? El Caballero de la Noche y lo dark y todo ese tipo de cosas, los murciélagos, pues es totalmente el tema, ¿no? Entonces me pareció que embonaba mucho la caligrafía gótica con este trabajo, ¿no? Ahí está la ejecución, ahí en el estudio y cómo quedó finalmente. Otro parecido fue este cráneo intervenido, es un cráneo grandotote como de 1,20 m de alto, también intervenido con caligrafía para un show que se llamaba Skull Parade en Querétaro. Y fíjense, aquí también, eso se me olvidó comentarles, como diseñadores no podemos distanciarnos del idioma. Entonces las letras finalmente son para un idioma, entonces como tipógrafo y calígrafo, pues estoy pensando para que alguien escriba en un idioma. Esos idiomas son naturales, ¿no? O sea, el inglés, el español, ¿no? Y en estos casos he usado, pues también con este gusto, ¿no? Por la historia, pues usé latín y náhuatl, ¿no? El latín, pues porque viene mucho, ¿no? Con toda esta cosa mágica, oscura, Wingardium Leviosa, Expecto Patronum, Harry Potter, Albus Dumbledore, ya saben, ¿no? Hay una conexión ahí con el latín, ¿no? Otro proyecto parecido, también en caligrafía, también para unas cuestiones de Warner, que fueron unos brazaletes para Wonder Woman, para un estreno, una película que hicieron acá, hicieron una exhibición de ítems con el tema de la Mujer Maravilla. Esto es para un cartel de Día de Muertos en un evento en Monterrey, que se llama Muerte Rey. Proyectos más personales, ¿no? De serigrafías, más artísticos, si se quiere llamar así, como este cartel que habla pues del aprendiz de brujo, ¿no? Como ven, me gustan mucho estos temas oscuros y góticos y todo, ¿no? Soy como un dark de closet, la verdad, ¿no? Soy un diseñador dark. Y bueno, me encanta la gótica y la gótica tiene una liga bien interesante con México porque, fíjense, son esas confluencias, encrucijadas interesantes. Hay que entender que la imprenta, el primer estilo de letra que se hizo, que hizo Gutenberg, fue gótica, letra gótica, pues de estilo alemán. Y los primeros tipos de letra que llegaron con la imprenta a México, que trajeron los españoles, las hizo en alemán, Kronberger, y eran tipos góticos. Entonces, fíjense qué curioso, los primeros libros escritos con caracteres latinos, pero impresos en México, para idiomas como el náhuatl, el ñañú o el purépecha, se imprimieron con tipos góticos. Entonces está muy loco, ¿no? Es muy loco que la primera versión alfabética del náhuatl haya sido con tipos góticos.
Y eso crea unas conexiones interesantes, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, a mí como me encanta el náhuatl y me encanta lo gótico, pues lo he combinado y aquí tenemos, por ejemplo, esta caligrafía que dice Ma Xixoli in Mexico, que es Viva México en náhuatl, y muchas otras aplicaciones, ¿no? Que me gusta combinar esta letra, ¿no? Cosas personales, invitaciones, diplomas que me encargan mucho. Hago mucho trabajo manual, aún en este siglo XXI, para eventos sobre todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una invitación de Navidad, ¿no? Que dice en latín, Felix Dies Nativitatis, o sea, Feliz Navidad en latín, o Cualitlacatilicilhuitl, que es Feliz Navidad en náhuatl. Esas combinaciones son curiosas, ¿no? Algunos trabajos adicionales de caligrafía, me voy rápido, tatuajes. Hago ahora muchos tatuajes en caligrafía, sobre todo gótica. ¿Por qué? Fíjense, hay toda una confluencia interesante entre lo gótico y la cultura Tex-Mex, chola, de frontera, barrio, como se quiera llamar, ¿no? Han tomado la gótica como algo propio, ¿no? Que es algo bien curioso, ¿no? Entonces me encargan luego muchos tatuajes en letra gótica. Piezas de poesía, de poemas, composiciones hechas en caligrafía también con algunos de estos estilos. Y bueno, siempre es bueno verle esto en acción. Y es lo que les digo, es muy difícil que todas las pequeñas variaciones que da la mano, de repente las imite el mouse, ¿no? O sea, no es tan fácil. Y no queda bien, yo lo noto, no es lo mismo. Si yo uso una tablet, una Wacom, una Cintiq, un iPad con el Apple Pencil, no queda esto. O sea, pueden hacer cosas muy buenas, no digo que no, pero no queda esto. No es tan complejo todavía el juego del Apple Pencil comparado a una plumilla con todas sus pequeñas diferencias, ¿no? Y bueno, esto es lettering más de Pembroke, que es otra manera un poquito más contemporánea de hacer, pues, letra manual. Es lo que le llaman brush lettering ahora, o hand lettering, ¿no? Estilos más modernos de gótica, ya personales, ¿no? Yo creo que la gótica la podemos reinterpretar y darle un look del siglo XXI, por ejemplo, que es lo que yo he tratado de hacer. Esto fue para unos discos de una banda brasileña que hicimos todas las letras del LP, del vinil, en caligrafía. Aplicaciones para clientes como esta notaría que diseñé el logotipo. Entonces vemos, ¿no? Desde el boceto conceptual a lápiz hasta la ejecución, pues ya en el lugar, ¿no? Esta es una pequeña marca personal de ítems que yo hago para mí, que doy en mis cursos y en mis eventos, ¿no? Que se llama Darquimia. Y pues son playeras, camisetas, pines, estampas, stickers, cosas así de merchandising, como ahora le dicen, ¿no? Para eventos, ¿no? De mis propios diseños. Y aquí he usado pues también mis intereses, ¿no? Que es la magia, la alquimia, lo gótico, lo medieval, lo oscuro, ¿no? Estos son unos pins que mandé a hacer, que se ponen aquí, y bueno, ¿no? Parte de toda esta labor manual. Seguimos con trabajos de lettering y caligrafía. Este es para un supuesto álbum de Led Zeppelin. Y aquí es donde se mezcla también la ilustración, ¿no? Y donde a mí me gusta mucho esta manera de trabajar de los tlacuilos que mezclaban la imagen y la letra, ¿no? De algún modo, ¿no? Bueno, como parte de mi formación, y para mí es importantísima, ha sido el meterme en la caligrafía oriental, porque si nuestra caligrafía es difícil de reproducir con las tecnologías, olvídense de la oriental, la china, japonesa, coreana. No, hombre, es un mundo y aparte mucho más antiguo que el occidental. O sea, no es una cosa, yo apenas estoy empezando a arañar y a descubrir la profundidad de lo que es la tradición oriental de caligrafía. Y esta es una de ellas, en la India y otras, en fin, ¿no? Pero la de China en particular es de una riqueza, no, hombre, o sea, no hay paralelo de la caligrafía china con la occidental. La china es la de verdad. La china es la caligrafía de verdad, la que de veras te obliga a superarte a nivel intelectual y a nivel de práctica manual. Es impresionante. Bueno, soy fan también de la cultura de la India, ¿por qué no decir? En general a mí el lejano oriente me encanta.
Y pues he probado también, ¿no? mi mano un poquito con esas escrituras de la India. En este caso es el Devanagari, que es una de las muchas escrituras de la India. Y bueno, regresando a los temas mesoamericanos, ilustraciones como este glifito de Quetzalcóatl. Fíjense, portadas de libros como esta, para Grijalvo, ¿no? Donde hablaba de las profecías mayas. Y me dijeron, oye, pues haz una ilustración con glifos mayas. Pues sí, pero no puedo hacer cualquier glifo maya. Entonces me puse a investigar los glifos que hablan de la profecía, que están en una estela que encontraron en Tabasco, que es la estela de Tortuguero, donde supuestamente viene la profecía que no se cumplió en el año 2012, ¿no? Entonces a mí me gusta meterme un poquito más, no nada más tomar la parte estética o cosmética, ¿no? De lo de México y Mesoamérica, sino tratar de meterme un poquito más, ¿no? Entender todo esto, desde mi trinchera del diseño gráfico, ¿no? Esta es otra portada para una revistita, unas ilustraciones para un libro que hablaba de la Reina Roja, que era una reina que estuvo en Palenque en tiempos clásicos, descubrieron su tumba y bueno, hice todas esas ilustraciones para el libro, ¿no? Entonces estamos entrando al terreno de la ilustración editorial. Este es un mural que hice para Google, para las oficinas de Google, donde también tomé temas del México antiguo, todo el desarrollo de la comunicación a lo largo de la prehistoria, la parte precolombina, la parte de la colonia y finalmente el México moderno. Este es, pues el dibujo es un mural muy grande de 14 metros de largo en una sola tinta, ¿no? Aquí lo vemos, ya es el dibujo completo, la verdad es que fue un trabajal hacer esto. Y bueno, ahí está, este es el boceto que me aprobaron previamente. Entonces está padre, ¿no? Para una empresa tan tecnológica como es Google, pero que tienen en sus oficinas un mural donde hay algunos temas de tecnología, pero también en el contexto de la gráfica mesoamericana, ¿no? Ahí estoy ahora sí que la pintada del mural, ¿no? Que es una pared enorme, ¿no? No pude tomar fotos de frente porque había un andamio ahí, en fin. Pero bueno, es un proyecto muy bonito, ¿no? Y bueno, estos ya son proyectos personales. Un tanto polémico, ¿no? Porque es Tonantzin. Muchos dirán que es Guadalupe, pero no es Tonantzin. Pero yo a veces pienso, y esas encrucijadas del futuro y del pasado. Si aquí en el cerro del Tepeyacac había un culto a la figura de Tonantzin, que Tonantzin es nuestra madre, ¿sí? En náhuatl, una diosa o una entidad religiosa, y la tomaron los españoles para implantar un culto católico, ¿no? A la Virgen de Guadalupe. Tal vez podríamos hacer lo mismo, ¿no? Y reinstalar a Tonantzin. De todas maneras, Tonantzin es nuestra señora, nuestra mamá, igual a como la Catedral de Notre Dame de París. Entonces no hay tanta contradicción en esto, ¿no? Pero pues obviamente, ahora aquí yo puse muchos signos tomados de códices. Y algunos los verán ahí, ¿no? Hay un México ensangrentado y muchos otros sentidos ahí que me tardaría mucho en explicar. Pero bueno, me parece interesante también, pues, meter este tipo de cosas en la ilustración, ¿no? Esta es una ilustración para un libro que se llama Intraducibles, que son palabras en idiomas indígenas que no se pueden traducir fácilmente al español o al inglés o a otros idiomas europeos. Una de estas palabras es Bishá, que está en mazateco. Los mazatecos es esta gran comunidad indígena del norte del estado de Oaxaca, que es donde tienen toda esta cultura de los hongos y del chamanismo y de los brujos que trabajan con los hongos, los psilocibe. Y en base a eso hice esta ilustración. Entonces esta chica pues tiene su atuendo mazateco y bueno, ¿no? Ahí no me quiero clavar mucho, también para no tardarme mucho. Son ilustraciones estas de un arquetipo que es el de Tezcatlipoca, que viene de la cultura tolteca, no mexica, tolteca. Y aquí son las 4 direcciones del mundo ejemplificadas por 4 diferentes Tezcatlipocas, ¿no? Que es Necoxyautl, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y Xipetotec. Todo tomado de fuentes de códices, ¿no? O sea, no los ilustré nomás así de ponerles plumas ni nada, sino me basé realmente en la iconografía del México antiguo, ¿no? Trato yo de hacer eso en la medida que puedo y actualizarlos pues a la gráfica actual, ¿no? A la gráfica contemporánea. Aquí los vemos aplicados en una serie de camisetas. Esto fue para una marca de prendas y eso que me encargó estas ilustraciones.
Aquí pues las vemos aplicadas, ¿no? Ya en prendas, ¿no? Esta es otra, basada en lo maya, también. Y bueno, logotipos como este de Tloquenahuaque, que fue para un festival de música electrónica con danzantes mexicas. O sea, fíjense que me caen esos proyectos tan locos, ¿no? Y me encantan, ¿no? Son proyectos muy interesantes, ¿no? Porque ahí se confluye literal el futuro y el pasado, ¿no? Música electrónica y todo, pero con toda esta cuestión de los danzantes, que tiene una tradición, los concheros, y esto tiene una tradición bien impresionante, oral, de brujería y de muchas cosas interesantes, ¿no? Aquí está el boceto original de donde vino esto. Esta es una ilustración para el 2 de corazones, que es de un proyecto de una baraja que se llama Playing Arts, y a 52 artistas los invitan a hacer cada carta de la baraja. A mí me tocó el 2 de corazones y pues hice esta ilustración, ¿no? Que es Omeyolo, o sea, 2 corazones. Bueno, unas ilustraciones más abstractas de animales tipo nahual, medio olmeca, influido por lo olmeca, lo totonaca, lo mexica, lo tolteca. Bueno, una ilustración para la Universidad La Salle, la Facultad de Arquitectura, tratando de ver cómo podría ser la Ciudad de México en el año 2050. Ese era el tema, ¿no? A ver, es una ilustración con tema de arquitectura para la Ciudad de México en el año 2050. Este es mi boceto original. El dibujo a tinta, ¿sí? Ya mucho más detallado. Y finalmente la ilustración. Esto lo pusieron en autobuses, en varias cosas de la Universidad de La Salle para un evento que ellos tuvieron, ¿no? De la Facultad de Arquitectura, ¿no? Y bueno, obviamente ese es un futurismo más como de los supersónicos, ¿no? Como de los años 50, ese futurismo un poquito retro de mediados del siglo XX, ¿no? En ese tipo de cosas me inspiré. Y entonces pues están 2 personajes diseñando casas y edificios, pero de una manera, pues ya sin pantallas, ¿no? Sino totalmente en 3D o no sé cómo podría ser, ¿no? Una ilustración para barrios de la Ciudad de México, mezclando ilustración y tipografía, la Alameda, el Zócalo, Condesa, Coyoacán, etcétera. Los dibujos originales hechos a lápiz. Y bueno, ¿no? Algunos logos como marca para cerveza artesanal, el Gardenia, también basado en este lettering del siglo XIX, muy rico, muy del porfiriato, de ese tipo de épocas, ¿no? Cosas que se mezclan también las influencias pop, como este cartel caligráfico, pero para May the 4th, ¿no? El día de Star Wars. Cajetillas que hice para Camel, ¿no? Donde se trataba de hacer versiones camelliles de obras pictóricas, ¿no? Como la Venus de Botticelli, como los carteles de Toulouse-Lautrec, de Van Gogh, del Greco, qué sé yo, ¿no? Mezclas de futuro y pasado, ¿no? Ahí está Magritte, ahí está el Greco. Ilustraciones muy complejas, por cierto. Bueno, uno de mis hits, la ilustración de la foquita para el detergente Foca. No diré más, seguro lo usan en sus casas algunos de ustedes. Cornelio, un personaje, lo hicieron en los 40, pero hace unos 15 años se le hizo un rediseño, sobre todo para el mercado de Latinoamérica. Este es el manual del personaje Cornelio. Mucho del diseño es el refresh, es el rediseño, el tomar logos, marcas, personajes que estaban hace 40, 50 años y darles una nueva vida, ¿no? Ahí vemos los bocetos. Un cartel para la Fundación Javier Marín, el gran escultor michoacano. Más diseños de tatuajes, también con temática de corazón, semi-mexica. Un nopal para un libro de biología sobre los nopales, pero querían un estilo como de grabado, ya saben, esos grabados del 18, del 19, ¿no? Que se coloreaban con acuarela, en fin, ¿no? Para la Bienal Internacional del Diseño hice este cuadro con una temática medio metafísica, no sé, ¿no? Que es una mujer pues desapareciendo en el universo, ¿no? Este es con el tema de Alicia en el País de las Maravillas, también para una exposición con el tema de Alicia, pero reinterpretado, ¿no? Para varios ilustradores nos invitaron. Esa es mi reinterpretación de Alicia.
el dibujo a tinta, el dibujo a lápiz, que la verdad no pienso cambiar. O sea, a veces dicen, ¿y por qué no lo haces en una tablet y todo? Porque es más fácil esto. Y aparte de esto lo puedo hacer en una estación de camión, en el avión, en el restaurante, en el café, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? A mí me sigue importando mucho cultivar la parte manual. Esta también fue para una exposición de Día de Muertos de hace unos años, con el tema de Dulce Muerte. Más ilustración editorial, con un tema medio arabesco de un poemario de Goethe. Un homenaje a Caifanes, hice este cartel también, basado en la canción La célula que explota. Ahí vemos el dibujo a lápiz, el dibujo coloreado en Photoshop. Uso muchísimo Photoshop para trabajar sobre todo el color, ¿no? Portadas de libros con temática, pues, medieval, fantasiosa, etcétera, ¿no? También son ilustraciones hechas a mano, pero luego armado todo ya, pues, digitalmente, ¿no? Es una trilogía. También se hizo la cartografía de un continente legendario, ¿no? Imaginativo, inventivo. Libros para el Fondo de Cultura Económica. Aquí hice tanto el diseño editorial como las ilustraciones. Y bueno, fue un proyecto enorme, ¿no? También combinando lo tradicional con lo digital. Me voy rápido para no abrumar ya mucho el tiempo. Lettering, caligrafía, capitulares. Una serie para la colección completa de obras completas de García Márquez, usando ilustración tradicional, pero con color digital muy vivo, ¿no? Porque son puros pájaros tropicales. Y cada uno hacía una de las 30 y tantas portadas de la colección completa. Esos son parte de las ilustraciones. Color digital. Y bueno, voy a terminar ya con este proyecto que para mí es como que suma de algún modo todo lo que hemos platicado, que es La Guerra de los Hermanos, Ignimé y Minyaoyo, que es un libro de Margot Glantz basado en la leyenda mexica de Huitzilopochtli y los 400 hermanos, ¿no? Y Coatlicue. Y aquí pues me basé mucho en la gráfica de los códices. Entonces aquí tenemos la portada con mucho iconografía mexica, tolteca. Mucho de los toltecas lo tomaron los mexicas, es la verdad, ¿no? Entonces ya no es tan distinguible. Pero bueno, esa es una leyenda mexica de Huitzilopochtli, porque Huitzilopochtli era el dios tutelar de los mexicas o aztecas. Incluye diseño de capitulares, de letra, ilustraciones, texto bilingüe en náhuatl y en español. Y bueno, la ilustración pues basada en la iconografía que tenemos, pues de Coatlicue, de Huitzilopochtli, de Coyolxauhqui, la hermana de Huitzilopochtli, los 400 hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Un proyecto muy bonito, la verdad es de lo más bonito que he podido ejecutar como ilustrador y como diseñador. Color digital. Y bueno, de los proyectos más padres y que estoy más orgulloso, ¿no? Y con esto, pues terminamos. Tlazocamati, gracias, thanks. Les agradezco mucho el tiempo y bueno, espero que quede un poquito de tiempo para preguntas, dudas, comentarios, etcétera. Ahí están mis redes también por si alguien me quiere seguir o contactar para lo que ustedes gusten. Dejo de compartir ya, ¿verdad, Dulce? Pues no sé, coméntenme qué procede, si tienen alguna duda. Primero que nada, muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Un tema interesante. La perspectiva que tomaste, decidiste tomar, también es muy enriquecedora. Verlo desde el pasado de lo que es el mexicanismo. Digo, no somos ni españoles, ni europeos, ni tampoco somos mexicas o mayas.
Y sin embargo, bueno, pues ha sido un devenir muy interesante esta fusión de culturas. Hay muchas personas, entre ellas yo, que no nos gusta mucho el término conquista porque pues 400 o 1000 españoles imposible que conquisten a un continente. Sí hubo una serie de sucesos, entre ellos pues las enfermedades, etcétera, pero al final del día hubo esta fusión, ¿no? Este crisol que generó una cultura nueva, una suma de cosmovisiones muy interesante y posiblemente antes de, bueno, lo que ve su tema de su micrófono dulce, si nos pudieras ir comentando cómo ves hoy en día al diseñador moderno o posmoderno, hay gente que habla del posmodernismo ya, en este enfrentar este futuro que gracias pues, principalmente, ¿no? A través de la tecnología como un medio, pues nos llega y nos empieza a ahogar y empieza como a derivarnos a ya no depender de nuestro propio talento, de nuestras manos. Y sin embargo, pues tiene la responsabilidad de generar nueva cultura o enriquecer culturas o sintetizar culturas dentro de otras. Es algo muy interesante que nos pudieras platicar en esta experiencia tan rica que nos has demostrado, Gabriel. Bueno, gracias por la pregunta, es muy, muy interesante. Quizá lo que yo diría, bueno, yo aquí puedo hablar también desde mi perspectiva personal y de cómo yo lo veo. No queriendo con esto, yo pretender que otros diseñadores, hagan lo mismo, y yo creo que es padrísimo que haya muchas visiones diferentes. Pero mi visión con respecto a la tecnología, y esa es como casi una filosofía de trabajo. La tecnología para mí está muy bien siempre y cuando no implique sustituir las habilidades personales por una máquina. Y esa ha sido mi filosofía de trabajo. O sea, yo puedo trabajar con máquinas, con Photoshop, con Glyphs, con Illustrator, con InDesign, con celulares, con WhatsApp, todo eso. Pero nunca voy a permitir que eso sustituya mi propia habilidad. O sea, y eso es algo que a mí me enorgullece mucho. Si ahorita viene un colapso y eso y regresamos a la tecnología que había en el siglo XVIII, pues yo puedo seguir dibujando con lápiz, con pluma, con tinta, con plumilla, con pluma de ave, haciendo gótica. O sea, para mí es importante eso, ¿no? O sea, no dependo uso la tecnología y me gusta la tecnología, pero no dependo de la tecnología. Y yo creo que eso es el riesgo que tenemos ahora, el volvernos dependientes de la tecnología. Y eso sí para mí está mal. O sea, porque vamos a empobrecernos nosotros. O sea, sí, podemos acceder a muchas cosas y todo, pero se va la luz o se corta algo, ¿no? La corriente, o los de Silicon Valley deciden de pronto solo vender a costo estratosférico sus softwares, o Apple decide X o quiebra Micro, qué sé yo, y nos va a afectar indudablemente porque nos hemos vuelto dependientes de la tecnología. Entonces, esa es mi perspectiva y a lo mejor es un poco dura, ¿no? Usen la tecnología, pero no dependan de ella, ¿sí? Y yo sí creo que es un grave error volverse dependiente de la tecnología. Y desafortunadamente es lo que ven los diseñadores de hoy. Y de todas las edades, ¿eh? No nada más estoy hablando de las nuevas generaciones. La verdad es que veo la mayor parte de los diseñadores pues siendo nada más choferes de mouse. O sea, hay que decir las cosas como son. Y bajando recursos de aquí y de allá y teniendo su cuenta de Pinterest y de Canva y de todo eso y descargando recursos y usando fuentes que ya se prefabricaron y todo. Entonces sí estamos perdiendo un oficio que hace 100 años sí tenía el Chango García Cabral, sí tenía Covarrubias, sí tenía Lucian Bernhardt, sí tenía Excofon. Esa gente eran unos fregones porque sí, estaban metidos con la tecnología que había en su época, pero su habilidad principal era personal y era intelectual, ¿no? Porque también hay algo, ¿no? No es nada más la mano. Si yo me desacostumbro a usar la mano y el ojo y lo hago todo digital, yo empiezo a no tener también esas habilidades intelectuales, ¿eh? Y yo pienso que no, lo manual no es nada más por, qué bonito, qué romántico, qué nostálgico. No, es porque eso desarrolla muchísimo la visión,
¿no? Entonces, yo en lo personal con los alumnos a los que doy clase, hago énfasis en lo manual. Sí, que usen la tecnología y que aprendan Illustrator y software y todo, pero hago énfasis en la manual y sí soy extremadamente estricto en absolutamente nada hecho con inteligencia artificial. Nada de Midjourney, nada de chat, nada de nada. Todo tiene que ser el ensayo, lo que hagan, la letra, todo tiene que ser manual, porque a mí me importa mucho que desarrollen esas habilidades a nivel personal. Eso pienso. Muy bien, muchísimas gracias. Por aquí tenemos una mano levantada de Estrella Godoy y por otro lado, Elsa, no sé si puedas ayudarme con el micrófono de la maestra Dulce porque yo no puedo. Ya se habilitó. Muchas gracias. Muy bien, te dejo Sí, con Estrella, para que la retomes. sí, gracias. Adelante, Estrella, si puedes Ok. abrir tu micrófono. Sí. Hola, buenas tardes, profesora. Y yo quería ahorita como que dirigirme un poquito más a esta persona que nos expuso este trabajo, debido a que todo lo que menciona desde el inicio bueno, para empezar, que no le gusta el México prehispánico, por lo mismo de que es poner, aunque sea una palabra, es poner España sobre nuestra cultura. Me gusta también el término de México antiguo, cómo lo fue desarrollando. Yo quiero agradecer muchísimo que ponga sobre la mesa este tipo de temas, porque considero que de verdad es muy importante actualmente, que no se le da no se le da tanto foco, incluso en la carrera, ¿eh? O sea, yo ahorita voy en noveno y rayos, es como, solo he tenido así un pequeño pasón por lo que es nuestra cultura y la gráfica que era en ese entonces, y pues que exponga este tipo de temas, que lo traiga a la mesa, que retome todo, o sea, todo, que no solo es una cultura, sino que también se hable de las otras culturas que enriquecieron a la nuestra, es maravilloso. Obviamente lo hace de una manera muy, este, pues no sé, didáctica, sencilla, lo platica, eso es lo que también me agrada, lo hace demasiado ameno y pues es muy enriquecedor, al menos para mí, una persona que está involucrada en el conocimiento de la historia del México antiguo y el México contemporáneo. También sus trabajos, quiero decirle que es una maravilla ver todo su proceso de creación para sus trabajos. Es simplemente espectacular y ahora actualmente yo me planteo todas estas veces que a lo mejor le he sufrido al bocetaje, a la chamba manual, digamos. Ahora lo aprecio más porque sé que es parte de lo que al final del día pues estamos realizando como diseñadores, ¿no? Que no caigamos tanto en sentarnos. Bueno, tenemos un profesor que siempre nos ha remarcado esto, el profesor Rangel, que siempre nos ha dicho, no es que no quiero que se vayan a la computadora y empiecen a diseñar, sino que sí hay un proceso de diseño, desde que nos empezamos a bocetar y que nos acepten el bocetaje y no, a ver, cámbiale esto. Siento que también es muy importante el tener presente esto como diseñadores y sí, no ser pues dependientes de la tecnología. Entonces, a mí me gustó mucho todo lo que comentó. Bueno, a grandes rasgos lo que puede rescatar es muy valioso que traigan este tipo de aportaciones a las escuelas, que se hable más desde este discurso de sentirse orgulloso de quién eres, de no olvidar tus raíces y de no olvidar realmente lo que quieres plasmar y lo que estás diseñando, porque al final del día en esta carrera todo comunica y así sean detalles mínimos, siento que es como muy valioso. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Estrella, te agradecemos mucho. Adelante, Gabriel. No, hombre, pues muchas gracias, qué bonito comentario, Estrella, la verdad. Fíjate que sí, a mí me pasó, yo creo que como ustedes, yo estuve en algún momento también en una banca, en una universidad de diseño, y a lo mejor de ahí partió mucho mi interés, ¿no? Porque siempre era, no, pues que los ingleses, que el libro MEX de historia del diseño gráfico, que la Bauhaus, que los ingleses, que los alemanes, y un día empecé a ver y dije, güey, ¿y dónde está el Códice Dresden? ¿Y dónde está la estela de Tortuguero? ¿Y dónde está el tablero de los 96 glifos? ¿Eso es diseño o no?
¿Eso es nada más arqueología o qué onda, no? Entonces dije, no, pues esto es diseño, es imagen, es texto, es puesta en página, es composición. Ahí están todos los valores de diseño. ¿Por qué no nos los enseñan en la carrera? Y es que la verdad hemos tenido una carrera, digo, muy buena, no digo que no tenga sus cosas buenas, pero tremendamente europeizante. Es la mera verdad, ¿no? Y bueno, a mí me encanta la tecnología. Quiero que también hacer énfasis en eso, ¿eh? No soy precisamente enemigo del mouse y nada. Yo uso la pluma y la plumilla porque a mí me gusta y trabajo rápido con eso, no por una noción de nostalgia, ¿no? Aunque claro que tiene una conexión con todo un ADN, ¿no? De pintores, de grabadores, de ilustradores. O sea, hay algo muy bonito de conexión ahí, eso sí, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero no sé, yo empecé a usar la computadora en el año 93, o sea, tengo 31 años de trabajar en computadora. Usé la versión 1 de Photoshop, la versión 2 de PageMaker, usaba Freehand, o sea, llevo 30 y tantos años trabajando en la computadora y viendo cómo ha habido un avance tremendo, ¿eh? En la producción y en el software y en la accesibilidad. A mí me impresiona, la primera computadora que yo tenía, una Mac Centris, tenía 80 megas de disco duro. 80 megas de disco duro. O sea, ahorita tengo aquí un USB que compré aquí en Office Depot que tiene, creo que 128 gigabytes. O sea, quiero que dimensionemos esto, chicos. O sea, no tiene una, ni 5, ni 10, ni 100, ni 1000 veces. Un USB que cuesta 250, 200 pesos en un Office Depot tiene como 10,000 veces más capacidad que la primera Mac con la que yo trabajaba. O sea, el nivel de vastedad, de escala, del cambio del manejo de la memoria, por ejemplo, de memoria computacional, es impresionante, ¿no? O sea, una fuente digital, una fuente que uno trae en un celular, porque en el celular no nada más hay fuentes latinas, hay fuentes árabes, coreanas, chinas, japonesas. Imagínense el volumen de información que implica eso para que yo entre a una cuenta de Instagram en Japón y me aparezca el texto en japonés en mi celular, estando en cualquier lado. O sea, es impresionante. Yo creo que es muy importante darse cuenta de esos cambios, ¿no? Por eso es tan seductor por un lado, pero por otro lado tan peligroso también volverse dependiente de eso, ¿no? O sea, es un arma de doble filo, es maravillosa, pero también se puede uno engolosinar y seducir por eso, y entonces empezar a dejar de cultivar pues las capacidades propias, ¿no? Pero bueno, contestaría con eso tu comentario. Por ahí veo alguna manita alzada, algún otro. Sí, así es, Gabriel. Está Daniela Martínez. ¿Todavía tenemos tiempo, Gabriel? Estamos ya a las Sí, 2 de la tarde, 2, 3. sí, ¿Sí? estoy en Gracias. unos 6, 7 minutos, Es- puedo estar aquí. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, Daniela. Buenas tardes. Daniela, no, Hola, Dani. Si andas por aquí, Daniela Martínez. a lo mejor lo puso en el chat. Exacto. Hay varios comentarios. Dice que no le agarra el micro. Sí. Estoy tratando de hacer, bueno, de hecho ya hice captura de varios comentarios que no sé si tienes oportunidad de verlos. Hay algunas preguntas. A lo Sí, mejor lamentablemente no habrá tiempo para todas, pero sí me gustaría, Gabriel, si tienes oportunidad de responder algo, la que tú elijas, porque hay varias. Todas básicamente son felicitaciones y agradecimientos por compartir tu trabajo con nosotros. Pero no sé si serías tan amable de compartirnos nuevamente tus redes para ver sí, si de alguna manera te conectan y puedan establecer esa, porque algunas son inquietudes sobre fuentes o algunas cuestiones para trabajos muy específicos. claro, sí, Por ahorita favor. lo comparto. Aquí ve Súper. rápidamente algunas preguntas para irnos rápido con eso. Susana pregunta, Gabriel, si quiere estudiar sobre las culturas antiguas de nuestro país, ¿por dónde empiezo? Hay varios textos muy buenos. Yo recomendaría mucho porque tiene mucho que ver con el diseño, uno que se llama Códices, los antiguos libros del Nuevo Mundo, que es de un gran especialista que es Miguel León Portilla, uno de los grandes especialistas, sobre todo en cultura náhuatl, y ahí habla de la historia de los códices, y los mixtecos, los mexicas, los cholultecas, los mayas,
Y es súper interesante porque, bueno, habla de los códices en sí, que es muy relevante para el diseño gráfico, los tlacuilos, todo esto que vimos, pero aparte habla mucho del México antiguo, entonces uno entiende más de esto, ¿no? Es un libro, aparte, muy ameno, muy como para el público en general. Ese está muy bueno, ¿no? Así de un autor mexicano aparte. ¿Y qué otros? Fíjate que hay algo que he notado y lo voy a comentar aquí rápido. Fuera a ver, aquí le estoy compartiendo mis redes en lo que sigo contestando esta pregunta. Algo que he notado también, y es triste, ¿eh? La verdad, a veces hay más textos introductorios para conocer la cultura del México antiguo en inglés que en español. O sea, en español hay muy buena información, pero luego es muy académica, ¿no? En cambio, hay libros muy buenos. A ver si tengo aquí alguno a la mano que pueda echar mano rápido. Miren, por ejemplo, este es buenísimo, ¿no? Este que se llama Mexico, que es de un epígrafo y arqueólogo que se llama Michael D. Coe. Creo que hay versión en español, pero este autor, Michael D. Coe, es un mayanista muy, muy, muy experto y tiene varios libros para el público en general donde habla de los mayas, de los mexicas, de la civilización de México, y son buenísimos textos. Si los pueden, creo que les digo, hay de varios, hay versiones en español, pero en inglés están increíbles, ¿no? Yo creo que con eso, ¿no? Hay más, ¿no? Pero para no perder más tiempo, ¿no? A ver, no sé si hay otra pregunta, si quieren. Gracias. No veo ahorita ya manitas arriba, pero sí hay varios comentarios y una de ellas es, bueno, la última, sobre todo de Daniela, que en tema de tu trabajo, que le parece maravilloso, pero en el tema de bocetaje de tipografía, que si alguna vez tuviste problemas para llegar a los resultados. O Pues sea, sí. Sí, o sí, sea, la verdad es que, mira, a veces me preguntan, fíjate, me han preguntado esto. ¿Cómo sabes qué opción de tipografía está bien? ¿No? O sea, que si hago con patines, sin patines, o cómo sabes. Y mi respuesta es no lo sabes, tienes que bocetar. Y bocetar es justamente para salir de esas dudas, para ver si una idea funciona. Es muy difícil saber que una idea funciona nomás así en abstracto. Hay que aterrizarla, bueno, en mi caso al papel, en otro caso pues a un Illustrator, aunque sea, pero, o sea, la verdad es que a veces se encuentran ideas en 2 o 3 bocetos y a veces se encuentra la idea en 15 o 20 bocetos, o sea, varía. En ese sentido, fíjate que el proceso para mí en realidad es muy artístico. O sea, sí, el resultado es práctico, es comercial si quieres a veces, es parecido o sea, es un proceso técnico en muchas partes el diseño, pero el conceptualizar algo es un proceso, la verdad, artístico. Entonces, a veces no puedes establecer como una línea de producción de que hago 3 bocetos y ya llegué. No, pues a veces te saldrá al segundo boceto y a veces al 20º. Entonces sí, o sea, la respuesta es sí. Muchas veces he tenido problemas para llegar a un resultado porque no llegué a la primera, tuve que batallarle bastante. Y bueno, al revés también pasa, de repente, pues chin, tienes el momento eureka. Yo sí creo en los momentos eureka, ¿eh? A veces ya, dices, voy a dar una vuelta a la manzana, voy a salir a comer una hamburguesa y a no pensar en tipografía, y chin, de repente viene y dice, ya sé. Y también existe eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi respuesta. perfecto. Gabriel, muchísimas gracias. Hay otra manita arriba. Dice tiempo Venga, de Iván. Venga, adelante. Iván. Hola, ¿me escucho? Sí, adelante. Gabo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Oye, pues justamente una pregunta que la vez pasada se me pasó era estos logos, estas tipografías que haces a partir de una marca como la de Liverpool o como la de Corona. Ajá. Yo pensaría que ya existía un alfabeto cuando hicieron el logo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacer esa investigación? Si existía un alfabeto anterior o se crearon nada más las letras para esa marca. Ujú.
porque tú obviamente creas el alfabeto, ¿no? Sobre todo en el caso de Liverpool, que se me hace una fuente un poquito más común que la de Corona. Sí. ¿Cómo sabes si no existían o a partir de qué creas un alfabeto completo, ¿no? Pues Y bueno, analizando la marca. O sea, por ejemplo, yo veo es como si nada más tuviera esas letras, la L, la I, la V, la E, la R, P, O, L, Liverpool. Nada más tengo esas letras y no conozco la fuente. Entonces, a partir de esas letras tengo que inferir o deducir el resto del alfabeto. Ese ha sido mi trabajo, tanto con Corona como Liverpool, como Jumex. Ahora, por ejemplo, el caso de Liverpool, ¿no? Que es un buen ejemplo. Tengo entendido, porque no conozco bien las circunstancias de cómo hicieron ese logo, ¿no? Había un logo que lo usaron como hasta el 71, que era más, no sé, como medio con patines. Y este más geométrico lo hicieron creo que el 71, 72, por ahí. Y me dijeron, los mismos de Liverpool, que se basaron mucho, o que el diseñador se basó en el logo de Macy's, ese almacén de Nueva York, o en el logo de Bloomingdale's, que es otro almacén de departamentos en Nueva York, que tienen este look así, que se puso muy de moda en los 70, sobre todo por el trabajo de Herb Lubalin, un diseñador muy importante, ¿no? de Nueva York, de los 60s y 70s. Entonces, pues yo trabajé un poquito con esas referencias, ¿no? O sea, sabiendo eso, pues hago un alfabeto que tenga ese espíritu medio setentero, estudiar algunas fuentes de Lubalin, estudiar algunas fuentes de esa época y salir con un alfabeto. Pero, mira, lo que pasa es que también hay que entender eso, ¿no? Muchos de esos logos, como el de Corona también, por ejemplo, se hicieron en una época en que no había una gran cantidad de tipos de imprenta. O sea, la imprenta todavía era de tipos de metal o apenas en los 60 de fotolito. Entonces la variedad, la gama de elecciones de tipografías era muy reducida. Pues ahí estaba Helvética, Palatino, Times, Accidents Grotesque, Folio, Franklin. O sea, sí había una variedad de unas 25 o 30 tipografías, pero no tantas. Entonces los diseñadores yo diría que hasta como por los años 60, sí se acostumbraban a dibujar la marca tipográfica a mano. Y lo vemos en montones de signos de esa época. No sé, el Corte Inglés, el Palacio de Hierro, que es como una manuscrita, todo eso. Entonces se acostumbraba a dibujar a mano las marcas. La de Corona, la marca de Corona, se ve que le hizo a alguien que medio le hacía la caligrafía. Hay medio, porque tiene muchos errores. Pero, pero no la sacaron de una fuente de imprenta, ¿viste? Sino la dibujaron. Entonces no dibujaban el alfabeto entero, nada más dibujaban la marca. Y entonces ha sido mi trabajo dibujar el alfabeto entero, todas las formas de tipográficas, más los numerales, signos de puntuación y todo eso, y aterrizarlos en una fuente digital para que cualquiera la pueda teclear, ¿no? Dentro de esas marcas, que esa fue la función. Y sorprende, ¿eh? Yo a veces digo, güey, eso lo debían haber hecho hace 20 o 30 años, ¿no? Pero apenas lo han hecho, no sé, alguna fue del 2008, del 2012, 2000, la de Corona fue en el 2017, creo. Entonces, dices, mucho tiempo existieron esos signos en las marcas, pero no como tipografías, ¿no? gracias. Hasta luego. Gracias. Ok, muchas gracias. Bien, pues yo creo que vamos cerrando. No sé, Julio, tienes ahorita la mitad levantada y si me podrías dar oportunidad, Gabriel, de cerrar, de compartir tu pantalla para que pueda yo compartir algo para ti. Por favor. Sí, la dejo de compartir entonces, ¿verdad? Sí, por el momento sí. Sí. Muchas Claro. gracias. Sí, adelante, Julio. Ya nada más para cerrar, muchas gracias, Dulce. Extraordinaria, extraordinaria plática, Gabriel. Súper interesante, felicidades. Oye, Gracias. que todavía existiera Mecanorma y le tracé. No, Sí, sí, exacto. que muchos de los que nos escuchan no saben de qué estamos hablando, pero ¿qué has pensado en subir esto a alguna aplicación, algo así por el estilo, para que se explote tu trabajo? Eso por un lado. Y por otro, ¿existe algún organismo que haga llegar ese trabajo en tus publicaciones
a los descendientes de las etnias a las que haces referencia? Digo, ¿realmente tienen acceso a ellos? Gracias. Pues mira, ahí lo que contestaré es que la mayor parte de las fuentes que mostré están distribuidas, o sea, se pueden adquirir en subtipos o en Adobe Type, las distribuyen, o sea, son fuentes que están de distribución abierta, ¿no? Son fuentes que hay que comprar, vamos, pero no son algo caro, no estamos hablando de 25, 30, $35, ¿no? Comprar una fuente o una familia tipográfica. Entonces están a la venta, o sea, están libres como muchas otras fuentes que están ahí. Ahora, algunas de estas yo para ciertos proyectos las he donado, me han buscado, oye, me gustó esta fuente, ¿no la prestas para tal revistita, tal publicación? Ah, bueno, sí, se las he donado, etcétera, ¿no? Ahora, cualquier persona, pues en la red podría encontrar mexica, por ejemplo, alguna comunidad, no sé, náhuatl de la Huasteca, por ejemplo, pues podrían adquirir mexica y usarla para sus propios fines, y en algunos casos así ha sido, ¿no? Pero bueno, por otro lado, aunque mi inspiración es en estas culturas antiguas de México, y en este caso, por ejemplo, de mexica, el idioma náhuatl, pero no están hechas específicamente para eso, nada más, porque las fuentes actuales hay que hacerlas multilingües, ¿no? Y eso también es todo un tema, ¿eh? Y es un tema tecnológico. Diseñar una fuente tipográfica ahora en el año 2024, no nada más es hacer el alfabeto latino para inglés y español. Hay que hacerlo para francés, húngaro, polaco, checo, finés, noruego, sueco, de entrada, y aparte muchos otros idiomas como el vietnamita o el navajo o el indonesio, que no son idiomas de línea europea, pero que usan el alfabeto latino. Entonces, hace 15 años, una fuente tipográfica para computadora, para un sistema tipo Microsoft, tenía 256 caracteres. Ahora una fuente tipográfica hay que diseñar 12,000, ¿no? O muchísimos, ¿no? O 800 o 400. Entonces me ha tocado, pues no nada más, por ejemplo, mexica no nada más está hecha para escribir náhuatl o español, sino inglés, francés, danés, sueco, finés, checo, turco, todo eso está ahí. Y eso es lo bonito, ¿no? Que alguien en turco puede usar mexica cuando quiere hablar de un tema mexicano, quizá, ¿no? Tal vez, ¿no? No lo sé, ¿no? Y eso es algo, o sea, nada se refleja mejor en la tipografía que la globalidad, ¿no? En la actualidad. Y bueno, pues están ahí a disposición de todos, ¿no? Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Y bueno, pues como están proyectando ahorita, de verdad en la brevedad te haremos llegar la constancia, nada más faltan un par de firmas que a la brevedad estarán, pero de verdad te agradecemos mucho a nombre de todo el área que hayas tenido la disponibilidad desde el primer día que tuve contacto contigo, que también ya tengo tiempo siguiéndote, que de alguna manera no nos hemos encontrado, que vivimos muy cerca, pero la verdad te agradezco muchísimo, Gabriel, esta ponencia. Y yo creo que sí nos has abierto, bueno, por lo menos en mi caso, ya viste que ahorita en el chat ahí está, como una nueva perspectiva, ¿no? Mucho para reflexionar, sobre todo si vamos a ser creadores secundarios o primarios. O sea, este primer discurso que comentaste me pareció de gran impacto. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos esta encrucijada, muchos de nosotros, en cuanto al diseño, ¿no? Te agradezco muchísimo el tiempo, la disposición y haber compartido con nosotros, pues, este andar en este camino, ¿no? Del diseño. Y pues mis aplausos, mis felicitaciones muy, muy sinceras, mi reconocimiento y pues agradecerte nuevamente el tiempo. Gracias a ti, Dulce, gracias al profesor Claudio, Julio y a todos los que asistieron. Y bueno, pues cualquier detalle, me pueden mandar un mensajito a mis redes, seguirme y a su disposición totalmente, ¿no? Y les agradezco mucho por el reconocimiento y por la invitación al evento. ¿Sale? Bueno. Igualmente. Muchísimas gracias, Gabriel. Cuídate mucho. Me despido, tengo que correr a la escuela de mi hija, pero fue un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Adiós. Igualmente, Gabriel. Bye, bye. Adelante, Claudio. Gracias. Bueno,
Un momento. Bueno, ¿se escucha mejor? Creo que sí. Bien, pues aunque algunos se han salido, ha sido un grato momento, un muy buen día el haber estado acompañados incluso por más de 100 personas. Espero que haya sido de su agrado y de alto impacto para esta reflexión que marcábamos al inicio de nuestra transmisión. Los esperamos mañana al punto de las 9:30, donde vamos a tener de entrada a la doctora Sara Toppelson, quien también nos va a hablar de su trayectoria como arquitecto. Es un día tal vez más orientado hacia la arquitectura, pero la verdad es que tanto gráficos como industriales podemos aprender muchísimo, así como de otras disciplinas. También nos estarán hablando acerca de los modelos de hospitales, lo cual es muy interesante, por parte de la arquitecto Susana Miranda. Y también tenemos a la arquitecto María de Jesús, que nos va a hablar de un tema que, bueno, sigue siendo pues punta de lanza a nivel tecnológico, que es el BIM. Así es que los esperamos, esperamos que les deseamos una muy buena tarde y mañana pues al punto de las 9:30 comenzamos. Muchísimas gracias. Disfrutando tu trabajo en la exposición, pero ha sido muy interesante y espero que, bueno, pues me dicen que no es la primera vez que estés con nosotros, pues que siga siendo una experiencia muy agradable para ti. Muchas gracias. Estamos en contacto. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.